Semana 24. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Semana 24, un Semana 24 que en las semanas previas a las elecciones del próximo 11 de abril se llamará Semana 24 Chile Elige. Los domingos nos concentraremos en la elección de alcaldes con dos programas, uno que va de 11 a 12 de la mañana, y otro de mediodía hasta la 1 de la tarde, cada uno profundizando en una comuna emblemática a lo largo del país. Los sábados Patricia Venegas los acompañará, pero en una edición especial para la elección de gobernadores. Esto es parte de la emisión pública de Televisión Nacional de Chile para que usted vote informado, sepa qué postula cada candidato comunal o regional para representarlo a usted. El pasado jueves, recuerde que tuvimos en la pantalla de TVN El Chile que queremos, con Iván Núñez concentrado en la elección de constituyentes. Bienvenidos a Semana 24, este primer capítulo concentrado en el puerto principal, Valparaíso. La comuna de Valparaíso cuenta con una población de 296.655 habitantes en una superficie de poco más de 400 kilómetros cuadrados que se presenta en forma de un gran anfiteatro natural. Con una tasa de pobreza multidimensional de 17,05% y la región registra la mayor cantidad de campamentos a nivel nacional. Es una de las 10 comunas con más votantes en el país, con un padrón electoral de 290.125 electores. Este va a ser un formato bien especial, más que debate, cada uno de los candidatos, los 6 candidatos que tenemos aquí en el estudio, van a presentar sus propuestas, sus ideas frente a 3 temas fundamentales que nosotros hemos armado como equipo aquí en el departamento de prensa. Vamos presentando a cada uno de los candidatos. Aquí a mi derecha, al fondo del mesón, Claudio Reyes. Él representa, es independiente, fuera de pacto. Claudio, bienvenido aquí a Semana 24. Muchas gracias, Andrés. A la izquierda nos acompaña Luis Schweiger de Unión Patriótica. Luis, bienvenido a Semana 24. Seguimos con la presentación. Marcelo Barraza nos acompaña también. Marcelo, tú representas a Unidos por Dignidad, la democracia cristiana. Muchas gracias. También aquí a mi izquierda está Carlos Banen de la Unión Demócrata Independiente por Chile Vamos Chile en este caso. Bienvenido Carlos. Muchas gracias, Andrés. Alcalde, incumbente, Jorge Sharp, también independiente, fuera de pacto. Alcalde, bienvenido. Buenos días, Andrés. Un saludo a los vecinos y a las vecinas que nos van a acompañar en este debate hoy día. Y la única mujer, digo yo, mañana es 8 de marzo, importante, tremenda conmemoración. Marcela Cortés, también independiente, fuera de pacto. ¿Cómo te va, Marcela? Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación. Permítame partir, obviamente, con la mujer, ¿no? La única aquí en el mesón. A ver, Marcela, la economía ha sido un tema importante no solamente en Valparaíso, a nivel país. En Valparaíso un desempleo en torno al 10,6%, la situación en varios comercios, en barrios súper tradicionales como la calle Condel, o sea, el comercio está agonizando. Y lo hemos visto, e insisto, no solamente en Valparaíso, pero Valparaíso ha sido fuertemente golpeado, estallido social, pandemia. A ver, ¿cuáles son las medidas que ves tú? Son 2 minutos, ¿ah? Este formato son 2 minutos. Esta pregunta va para todos los candidatos, 2 minutos cada uno, y después van a tener 30 segundos para una réplica. 2 minutos, Marcela. Medidas fundamentales en materia económica, empleo, en materia para reactivar la economía del puerto. Mira, primero decir que en Valparaíso la mitad de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, encontrándose el 40% el 40% está en el tramo más pobre en el registro social de hogares. Las personas que están ahí, que es importante decirlo, corresponden a las personas que están en la comunidad migrante, mujeres, disidencias sexuales también, y las personas mayores. Entonces, estas personas, ¿qué pasa? Son empujadas de alguna manera a trabajar en la precariedad en las calles de Valparaíso. Eso ha generado una problemática que tiene que ver con el comercio informal que se desarrolla en el bien nacional de uso público, es decir, en las calles de Valparaíso. Lo que creemos es que se debe, y obviamente el comercio establecido ha sufrido, como tú bien dices, un golpe muy duro en el estallido social y en este contexto de pandemia. Creemos que se debe redireccionar presupuestos municipales hacia áreas estratégicas de cultura, turismo y patrimonio que generen condiciones propicias para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en favor del empleo de las familias porteñas. Eso por un lado. Agilización de patentes comerciales para el pequeño y mediano empresario en Valparaíso. Eso es primordial porque hay problemas ahí de la gestión que no permiten que eso sea con celeridad y deja a las familias porteñas que no pueden realizar sus emprendimientos de manera efectiva y rápida. Por otro lado, protección con ordenanzas municipales del turismo local. Y con respecto al comercio informal que se desarrolla en el bien nacional de uso público en las calles de Valparaíso,
ordenarlo, no podemos desconocer, porque como dije, esta población que es la más vulnerable se ve arrojada a trabajar en la precariedad en las calles de Valparaíso y en las calles de todo Chile. Entonces no podemos desconocer esa realidad, tenemos que trabajar con ella, ordenar, fiscalizar y regularizar. Para esto, trabajar de la mano respetando las ordenanzas municipales de fiscalización. Ya, Marcela. Se cumplió los 2 minutos. Ahí lo estoy viendo justamente en el monitor. Con todo respeto, como decía el Mago Valdía, pero aquí hay que ser ecuánime. Jorge Char. Gracias, Andrés. Gracias. Creo que el término de la pandemia va a permitirle a la ciudad, en particular a su economía local, una oportunidad en 3 dimensiones. En primer lugar, puerto. Tenemos que trabajar por la ampliación del puerto de Valparaíso, una ampliación que sea sostenible ambientalmente y muy respetuosa de la ciudad. Necesitamos que el puerto produzca más puestos de trabajo. Para eso he propuesto dentro de los primeros 90 días de nuestra gestión la convocatoria de un pacto portuario para que de una vez por todas podamos destrabar los problemas que hay con la inversión privada y pública en el puerto. En segundo lugar, una actividad fundamental, Andrés, es el turismo en nuestra ciudad. En materia de turismo, acciones muy concretas que queremos desarrollar que están en el marco de nuestro plan de desarrollo de turismo. Valparaíso tiene que terminar el proceso para ser declarada ZOIT, zona de interés turístico. Eso es muy importante, supone recursos adicionales. En segundo lugar, tenemos que trabajar fuertemente con el mundo del turismo, como lo hemos venido haciendo, y aquí depende simplemente de la voluntad presidencial en la construcción del muelle de cruceros que permita la recuperación de la industria de cruceros. Y en tercer lugar, permitir que ciertas obras puedan avanzar que le permitan cambiar la cara a la ciudad. Estoy hablando del Parque Barón, es una inversión de más de 20.000 millones de pesos que se va a realizar en el sector de Barón, y por ejemplo la reapertura de la Plaza O'Higgins que se va a producir durante el primer semestre. Ahora, tú decías algo que es muy importante, la situación del comercio en Valparaíso. La situación del comercio, y hay que decirlo, es grave. Es la misma situación que está viviendo muchas otras economías locales en otras ciudades. Pero ¿qué podemos hacer en Valparaíso? En primer lugar, mi mensaje a los emprendedores y a las emprendedoras de Valparaíso es el siguiente. No van a perder ninguno de los beneficios que se ganaron durante el 2020 y el 2021 en materia de ordenanzas y en materia de exención de derechos. Esa es la base. ¿Qué hacemos sobre eso? En los primeros 90 días vamos a implementar una ventanilla única con una oficina del emprendedor que le permita al emprendedor y a la emprendedora hacer sus trámites de manera mucho más sencillos, no solamente en la municipalidad, sino que en toda la institucionalidad. En segundo lugar, queremos crear una corporación de fomento productivo e innovación que permita particularmente trabajar muy alineadamente con las industrias creativas. Valparaíso fue declarado hace poco Ciudad de la Música. Y en tercer lugar, que nos parece también muy importante, señalar particularmente a la inversión privada, que vamos a, durante el 2021, tener aprobado el Plan Regulador Comunal. Carlos Vanen de la UDI. Disculpen. Muchas gracias, por favor. Andrés. A ver, en Valparaíso, si bien ha influido negativamente la pandemia y el estallido social, hay que ser súper enfáticos. Los indicadores ya en el mes de agosto del año 2019 indicaban que Valparaíso era la ciudad con más cesantía en Chile. Entonces, a ver, ¿nos ha afectado negativamente la pandemia y el estallido social? Sí, pero nosotros ya veníamos mal como comuna. Entonces eso quiere decir que algunas cosas no se estaban haciendo bien. Ahora, cuando nosotros hablamos en Valparaíso de empresas, y aquí para empezar a dejar de lado un poco los mitos, el 99% son pymes, son pequeñas y medianas empresas, vale decir, son familias que se han endeudado, son familias que con mucho esfuerzo han salido adelante. Y es por ello que en nuestro programa comunal hemos contemplado una serie de iniciativas que van destinadas a caminar de la mano, a poder avanzar junto con estas pymes. Y aquí hay propuestas concretas. La primera, que yo incluso la dije muchas veces cuando fui concejal, es la rebaja de la tasa de la patente municipal. En Valparaíso al día de hoy se paga la tasa más alta de Chile, que es el 5 por mil del capital propio declarado. Y eso lo vamos a bajar a la mitad en aquellos sectores de la comuna donde queremos potenciar la actividad económica. En segundo lugar, vamos a crear la oficina de emprendimiento. Así como en la municipalidad tenemos la OMIL, que es la oficina de intermediación laboral, que busca trabajo a aquellas personas que no lo tienen, vamos a crear una oficina de emprendimiento, que ¿qué es lo que va a hacer? Como estamos hablando de pymes, muchas veces no tienen cómo pagar un contador, cómo pagar un abogado o un profesional que los asesore. Y lo que vamos a hacer es que la municipalidad va a ser su aliado, los va a ayudar y los va a acompañar en todo el proceso de postulación a fondos, por ejemplo, de Cercotec, de FOSIS, de CORF. Y lo otro que yo creo que hay que sacar una enseñanza respecto de la pandemia, y es que tenemos que crear polos comerciales en los cerros. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas tienen que bajar, la gran mayoría de las personas baja al plan a comprar. Tenemos que crear polos comerciales en los cerros. Y finalmente termino con esto, Andrés. Yo tengo un compromiso absoluto con el crecimiento portuario y también lo he dicho públicamente. Muchas gracias, Carlos Vanen de la UDI. Ahora es el turno de Marcelo Barraza, Democracia Cristiana. Marcelo. Hola, Andrés. Saludar a todos los panelistas, a quienes nos están mirando también en la casa, por supuesto.
Y bueno, no puedo dejar de no mencionar, ¿cierto?, lo sucedido y rendir un homenaje a Enrique Moro, una persona que fue despedida el 2016 y que efectivamente ha entregado mucho por la ciudad de Valparaíso, y él se merece todo nuestro respeto y nuestro pésame, ¿cierto?, a la familia también. Bueno, nosotros hemos preparado los ejes programáticos, ¿cierto?, y para nosotros muy importante en cuanto a la reactivación económica se refiere, el desarrollo portuario y la expansión portuaria. En ese sentido creemos que tenemos una gran oportunidad y no se ha dado, ¿cierto?, la posibilidad de diálogo con la empresa EPB, con TPS, ¿cierto?, y todos los actores relacionados con el puerto, y por lo tanto hoy día recién, ¿cierto?, se está diciendo de que se va a sentar una mesa técnica, ¿cierto?, para poder mejorar esta relación entre la gente, entre los representantes de la comunidad, autoridades me refiero, ¿cierto?, y quienes tienen que ver con el puerto y el desarrollo portuario. Siempre nosotros hemos sido pro puerto, así lo hemos visto, ¿cierto?, desde el Consejo Municipal también, en una bancada pro puerto. Bueno, teniendo esta oportunidad, ¿cierto?, también vamos a dar la posibilidad de mucho trabajo, y eso va a reactivar este circuito virtuoso que tenemos en Valparaíso, como la hotelería, la gastronomía, el turismo, el patrimonio, para nuestra gente. Y de la mano de aquello, ¿cierto?, también devolver estas grandes obras públicas. Hace mucho tiempo que en Valparaíso no se ve una obra pública, y para eso vamos a necesitar, ¿cierto?, a los constituyentes, a un consejo municipal, vamos a necesitar a un gobernador para ir a hablar con el ministro, ¿cierto? Porque, mire, lo único que tenemos, ¿cierto?, hace mucho tiempo atrás en obra pública fue el CEAL, y estos túneles, ¿cierto?, que se hicieron en su momento para conectar el camino La Pólvora. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer, levantar también un plan de vivienda social para la ciudad de Valparaíso. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Luis Schweiger, de Unión Patriótica. Luis, bienvenido a TVN. Gracias por la invitación. Un saludo a las vecinas y vecinos de Valparaíso, los cerros porteños, Laguna Verde, Placilla. Yo quería agregar no solamente el desempleo como un problema importante de la economía local, sino que el subempleo y las condiciones además de informalidad y precariedad laboral que se desarrollan justamente, como lo señalaba Marcela, a propósito de una debacle económica que no solamente responde a esta administración, sino que viene, digamos, de las administraciones de la UDI y de la democracia cristiana previas, digamos, que han hecho que el principal factor económico comunal y que además le dio identidad al puerto era justamente la actividad portuaria, ¿no? Ha habido una toma de decisiones, digamos, nacional, pero también con la complicidad local y regional que ha hecho que se pierdan muchos puestos de trabajo relacionados directamente con el puerto, pero también con la actividad portuaria, lo que ha producido obviamente un problema para el sector, digamos, de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el desarrollo portuario. Tenemos y necesitamos que el puerto tribute en Valparaíso, ¿no? Y hay que hacer todos los esfuerzos, pero estos esfuerzos no son solamente institucionales, y yo quiero decirle a los vecinos y vecinas, a los trabajadores de Valparaíso y a las trabajadoras, que la cuestión fundamental planteada en esta elección tiene que ver con si continuamos con un sistema donde la participación, digamos, de las organizaciones, incluso sindicales ligadas al puerto, tienen o no tienen posibilidades de desarrollar iniciativas y poder instalar, digamos, los temas fundamentales. Entonces, aquí hay una cuestión, digamos, que además se cruza y es uno de los temas que nosotros queremos plantear, y es que hay un debate, hay un proceso constitucional que no solamente toca la Constitución, sino que tiene que tocar toda la institucionalidad neoliberal. Luis, se fueron los 2 minutos. Perdón. Hemos sido aquí religiosos, hay que estar mirando la pantalla. Sí, está inspirado Luis. A ver, Claudio Reyes, Independiente Fuera de Pacto, vamos contigo tus 2 minutos, 120 segundos. Sí, hola, buenos días. Un saludo también fraterno a todos los televidentes que nos ven a través de la pantalla de Televisión Nacional. Un saludo también fraterno a todos mis colegas que me acompañan hoy día en este debate. Mira, primero de decir que el tema de la crisis económica no se arrastra ahora de ahora último, viene hace bastante tiempo desarrollándose, hace bastantes décadas. Es un tema que siento que, y todos los elementos apuntan a aquello, que ha sido el permanente divorcio que ha existido entre una actividad portuaria rica en términos económicos y una ciudad que se empobrece cada día más. Creo que los factores fundamentales están ahí. Creo que tenemos que dar muchas vueltas al tema portuario. Muchos de los candidatos acá presentes han dado
justamente en el clavo en desarrollar ese tema, en el tema tributario, en fin, hay varios temas ahí que podemos desarrollar en este tema tan importante que es el tema portuario, que es la principal actividad que desarrolla nuestra ciudad. Lo otro, decir que nosotros somos una candidatura que no promete mucho, que en realidad estamos apostando a la gestión. Ese es nuestra bandera de lucha, y para ello hemos implementado para el tema de la reactivación económica y social de Valparaíso una plataforma que va a estar compuesta de 3 delegados que apuntan principalmente a 3 ámbitos fundamentales, a 3 pilares fundamentales, que son el desarrollo urbano, el desarrollo económico y el desarrollo social o desarrollo humano. Estos delegados van a tener la misión de articular, en cierta forma, los departamentos internos del municipio, pero también con los agentes externos. Hablo de los privados, hablo de los servicios públicos estatales presentes en la región, en la perspectiva de realizar un trabajo integral, una cosa que se ha perdido absolutamente acá, no tan solo en Valparaíso, sino yo creo que también en varias comunas del país, que es el trabajo integral, en el fondo, tanto internamente en el municipio como externamente. 120 segundos que se fueron, Claudio Reyes. Ahora entramos, se pasa rápido, si el tiempo en televisión se pasa rápido. Ahora entramos en otra, vamos a seguir hablando un poco de economía. ¿Por qué? Porque ahora viene una suerte de réplica. Son 30 segundos que va a tener cada uno de los 6 candidatos que usted está conociendo que postulan el próximo 11 de abril para llegar a la alcaldía de Valparaíso. 30 segundos para replicar algo que dijo alguien del frente, complementar algo que dijo. Como siempre, seguimos con ella, Marcela Cortés. 30 segundos, siempre mirando el monitor, esa es la mejor guía. Ya. Vamos. Bueno, primero comentar que nosotros las propuestas las elaboramos en un programa de gestión de crisis, no puede ser propuestas igual que, o sea, pronosticadas igual que siempre, estamos en una crisis que hay que gestionar. Eso es lo primero. Quisiera sobre resaltar el carácter cultural y el carácter musical que se le dio a la comuna de Valparaíso gracias a las gestiones de mi compañera Isabela Monzó, ex directora de Cultura. Jorge Charp, 30 segundos. Gracias, Andrés. Aquí hay 2 cosas muy concretas fundamentales. Tema de puerto, ley Valparaíso. El puerto tiene que tributar en Valparaíso. Eso es fundamental. Según nuestros cálculos, solo 2 meses de actividad portuaria podrían equivaler a la construcción de 5.000 o 6.000 viviendas sociales. El déficit de vivienda en Valparaíso asciende a los 9.000. Es el tema que vamos a tocar después. Y en segundo lugar, que me parece también muy importante, nuestra gestión va a estar enfocada durante todo su mandato en desarrollar todas las condiciones económicas para que el dinamismo económico en nuestra comuna se pueda desarrollar. Y una medida muy concreta, certeza para la inversión, Plan Regulador Comunal 2021. Carlos Vanen. Sí, quedarme en el tema del crecimiento portuario. La verdad es que siempre en Valparaíso nosotros tendemos a mirar qué es lo que ha sucedido en San Antonio. Y uno puede preguntar por qué en San Antonio ha ido creciendo la actividad portuaria y en Valparaíso no. Y yo creo que en San Antonio sí se han hecho bien las cosas. ¿En qué sentido? Para lograr un crecimiento portuario efectivo, lo que tenemos que lograr es que haya participación ciudadana, pero participación ciudadana real. Vale decir que todos los porteños, que todas las porteñas puedan dar su opinión respecto de hacia dónde quieren que crezca el puerto de Valparaíso. Y no solamente nos tenemos que quedar con el puerto como crecer, sino que también un puerto que tenga una logística mayor. Se fue el tiempo, Carlos. Marcelo Barraza. Gracias, Andrés. Bueno, Valparaíso es puerto, nació puerto. Y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que cuidarlo, desarrollarlo, apoyarlo en todas sus dimensiones. Hoy día tenemos esta expansión portuaria, ¿cierto?, que nos va a permitir estas regaladas de grandes buques, ¿cierto?, pospánamas, que van a proporcionar más espacio de trabajo, ¿cierto?, para nuestros porteños y porteñas también. Creo que hoy día, con el Terminal 2, es posible poder reactivar lo que es el desarrollo portuario y así, de alguna... Gracias, Marcelo. 30 segundos, se pasan rápido. Luis Schweiger. Sí, mira, para cerrar, me faltó decir que hay que desarrollar el impulso de la actividad comercial, pero también hay una relación entre el comercio, digamos, tradicional de Valparaíso y el turismo. Ahí nosotros queremos plantear una estrategia, digamos, que vincule tanto el comercio local con el turismo de forma tal de desarrollarlo y ampliar, porque lo que se necesita es incorporar mayor, digamos, ingreso a la comuna y no solamente darse vuelta con los mismos ingresos. Y lo otro fundamental es formalizar al comercio ambulante, y formalizarlo también implica desarrollar, digamos, espacios donde se pueda desarrollar de manera digna. Claudio Reyes. Sí, para terminar el tema del puerto, nosotros también tenemos una propuesta súper clara que haga contrapeso a lo que hoy día está pasando en el tema portuario, en el tema logístico portuario, que es la creación de una oficina de asuntos portuarios al interior del municipio que no la tiene. San Antonio la tiene y la ha funcionado súper bien.
Pero también debemos reconocer que en Valparaíso hay otras vocaciones que son sumamente importantes. El tema del conocimiento, el tema de la innovación, el tema de las industrias creativas, que ahí tenemos que desarrollar también un trabajo muy potente con el sector de las universidades. Un trabajo mancomunado en aquello apuntaría a desarrollar una fuerte, potente... Gracias, Claudio. Económico. Dejamos el tema de la economía, un tema que no nos va a dejar todo el año. Vamos a entrar en un tema que es bien particular de Valparaíso. Cada uno lo ha esbozado un poco. La respuesta tiene que ver con el hacinamiento que se ve en Valparaíso, la vivienda irregular que se ve en la ciudad de Puerto, miles de familias en campamento. Hemos sido testigos, lo ha sufrido Valparaíso en cuántos incendios, en cerros, gente que está viviendo en lugares absolutamente irregulares. ¿Qué proponen ustedes con esto al final? Porque hay muchas salidas y aquí hay ideas para todos los gustos. Muchos dicen erradicar, no, a la gente hay que dejarla ahí porque no hay otro lugar. ¿Qué es lo que se debe hacer con el tema de la vivienda irregular en Valparaíso, el déficit de vivienda? Marcela, nuevamente parto contigo. 120 segundos. Muchas gracias. Bueno, el tema de los campamentos, de las tomas, es una realidad en Valparaíso, en Chile y sobre todo en nuestra comuna y en nuestra región. Pensar como tú decías, la erradicación es algo muy complejo que demora mucho, es algo que tarda mucho y por asuntos ministeriales y de otros servicios que tienen que ver con la Constitución, cómo está amarrado la problemática de la vivienda en la Constitución, o sea, no es algo en lo que tengan competencia neta los municipios. Sin embargo, los municipios no pueden dejar de participar, o sea, tomar en consideración la participación y la opinión de las personas que viven en campamentos que por lo demás están organizadas en Valparaíso, en la organización Casa Abierta. Aprovecho de mandar un saludo a las compañeras de la organización. Ellos están en un problema muy grande que es el peligro, que es el hacinamiento, y el peligro también, las quebradas en Valparaíso son focos de incendio y focos de infección. Es decir, las poblaciones que se encuentran ahí están expuestas a problemáticas tanto de salud como a problemáticas de la contingencia de los incendios que lamentablemente son frecuentes en la comuna de Valparaíso. Entonces, desde ahí es muy difícil trabajar el problema de la vivienda sin trabajar un programa transversal de medio ambiente. Necesitamos recuperar y limpiar las quebradas de Valparaíso para mitigar de alguna manera los efectos de las comunidades que se encuentran en peligro en estas situaciones. Hay lugares donde las quebradas están colapsadas de basura y hay plantas que se crecen arriba, pero las personas están expuestas a la contaminación, a problemáticas de salud mental por el hacinamiento y problemáticas que pueden afectar por el tema de los incendios. O sea, necesitamos trabajar en un plan maestro de incendios, actualizarlo y trabajar en una habitabilidad ciudad, que las personas también no tengan más problemas de aseo. Los campamentos son parte de la ciudad, por más que estén en terrenos privados, también hay que considerar la gestión. Muchas gracias. Jorge Charp. Gracias, Andrés. Yo tiendo a estar de acuerdo con algo que señaló Marcela al inicio. La vivienda tiene que estar consagrada como derecho en la Constitución. Hoy día la vivienda no está consagrada como derecho en la Constitución. Y eso es determinante para las políticas públicas que se desarrollan. Es fundamental. ¿Qué queremos hacer? En primer lugar, multiplicar por 3 o por 4 el proyecto Nuevo Amanecer en Valparaíso. ¿Cuál es el proyecto Nuevo Amanecer en Valparaíso? Hace pocos días pusimos la primera piedra. Estamos hablando de casas, Andrés, de 62 metros cuadrados, de 2 pisos, con 4 o 3 piezas, 2 baños, estacionamiento, área verde en el corazón de Playa Ancha. Ese es el estándar de vivienda, no vivienda social, vivienda adecuada con barrios para los vecinos y vecinas que hoy día no tienen vivienda en Valparaíso, que según el censo 2017 ascienden a 9.000 unidades habitacionales de déficit. En segundo lugar, hay que avanzar mucho más rápido la regularización de los campamentos. Desde el año 2008, y esa responsabilidad del Serviu, no se regulariza campamentos en Valparaíso. Nosotros tenemos una estrategia que estamos desarrollando que tiene que ver con, particularmente, avanzar rápidamente en 5 campamentos municipales. Sabemos que hay muchos más campamentos, con una estrategia que pone en el centro la planificación desde la perspectiva ambiental. Vamos a presentar prontamente los proyectos de loteo, que es el paso fundamental para aquello. Sería bueno que el Serviu rindiera cuentas a Valparaíso sobre su gestión en materia de vivienda. Y en tercer lugar, multiplicar por 2 lo que ya hemos hecho, que es postular básicamente a proyectos en materia de vivienda. Nosotros hemos gestionado 11.000 millones de pesos en vivienda. Estamos hablando de programas de mejoramiento de los condominios familiares, estamos hablando de Quiero mi barrio, que han permitido que casas, departamentos sociales que llevan 40 años sin arreglos hoy día puedan tener sus respectivos cambios. Por tanto, va a ser muy importante trabajar de la mano con el gobernador regional que estamos apoyando, Rodrigo Mondaca, con nuestra constituyente, Tania Madariaga, y ojalá un grupo de constituyentes que permita consagrar el derecho. Y yo diría una última cosa,
El ámbito de la vivienda, Andrés, es un tema fundamental donde el ámbito público y privado pueden trabajar de la mano. Por eso creo que es importante poder pensar, por ejemplo, en una política fuerte que permita, por ejemplo, el repoblamiento del Plan de Valparaíso, que es fundamental para eso. Muchas gracias, Carlos Banen. Muchas gracias, Andrés. A ver, al día de hoy, si nosotros observamos el déficit de viviendas, no solamente aquellos que están en campamentos, sino que aquellos que están esperando una vivienda por la vía regular también, observamos que son más de 10.000. Esos son los números reales al día de hoy, y la fuente es el mismo MIMBU. Ahora, cuando nosotros hablamos de campamentos, hay dos soluciones, y son soluciones netamente técnicas. Es radicar o erradicar. Vale decir, si se radica el campamento, se queda ahí mismo, y ahí mismo se le otorga la solución habitacional a las personas con el correspondiente título de dominio. En algunos casos, por ejemplo, en Valparaíso, por la topografía que tenemos, es difícil radicar, y por ende lo que se trabaja es en una erradicación, vale decir, a ese campamento, a esas personas que vienen a un lugar determinado, se les da solución habitacional en otro lugar. Pero eso es una solución técnica que tiene que determinar el Servio en cada caso concreto. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fortalecer algo que es súper importante, y es la Oficina de Vivienda Municipal. ¿Qué es lo que sucede? Todos conocemos las famosas EGIs o al día de hoy entidades patrocinantes. Y la municipalidad tiene una oficina de la vivienda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta oficina de la vivienda? No solamente vamos a elaborar proyectos de mejoramiento de vivienda, sino que proyectos de construcción de vivienda propiamente tal. Nosotros en Valparaíso hemos construido una gran cantidad de viviendas en la zona alta en Placeres Rodelillo, donde se une Placeres con Rodelillo. Y queremos seguir con proyectos como eso. Ahora, aquí también voy a aprovechar de decir algo. No vale lo mismo construir en Valparaíso que en Santiago. En Valparaíso tenemos que hacer muros de contención, tenemos que hacer movimientos de tierra, es mucho más caro. Entonces ahí también hago un llamado a las autoridades del MIMBU a que puedan crear subsidios diferenciados. Vale decir que en Valparaíso es más caro construir, por ende debiera existir una mayor cantidad de dinero. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a potenciar convenios MIMBU-GORE, vale decir que entre el MIMBU y el gobierno regional entreguen recursos adicionales para subsanar los campamentos y aquellas personas que se encuentran en situación regular esperando su vivienda. Y finalmente también vamos a trabajar de la mano con el Servio, ya sea con la Oficina de Asentamientos Precarios y con aquellos que están esperando su subsidio de manera regular. Carlos Banen, muchas gracias. Marcelo Barraza, vivienda. Sí, hoy día hay que dejar esos sesgos políticos, ¿cierto? Y sentarse a la mesa con el intendente, con el gobernador, con el Servio, con el MIMBU, ¿cierto? Y fortalecer justamente esta oficina de la vivienda que existe en el organigrama municipal. Tenemos que pensar también en no solamente, ¿cierto?, en lo que significan los campamentos que llevan 15, 20, 30 años en los distintos sectores de Valparaíso, pero también tenemos que pensar en las tomas irregulares que hoy día se están provocando en los ejes de quebrada, ¿cierto?, y que es una irresponsabilidad mirar desde lejos, ¿cierto?, lo que está sucediendo. No puede ser que la autoridad, ¿cierto?, hoy día haga vista gorda de aquellos que están, ¿cierto?, en un eje de quebrada con posibilidades de riesgo. El plan de emergencia preventivo debe actualizarse justamente por lo mismo, un plan de verano, un plan de invierno, para poder proteger, ¿cierto?, a toda nuestra gente. Entre Rodelillo y Placeres existen 24 conjuntos habitacionales, ¿cierto?, que dieron solución a 1.375 familias. Por lo tanto, tenemos explanada, ¿cierto?, para ahí conjugar con lo público y privado. ¿Por qué no sentarse sin complejos con las personas que quieren invertir y que aman también esta ciudad, que quieren ayudar, ¿cierto?, a este déficit de 14.000 viviendas sociales de calidad, pero que se hagan en una cantidad para que así toda la gente o todos los comités de vivienda que existen en Valparaíso puedan tener la oportunidad? ¿Por qué tengo que dejar que la gente se vaya a Quilpué, Villa Alemana, ¿cierto?, a postular a este tipo de subsidios? Tienen que vivir aquí. Yo no quiero que mi hijo, mi nieto, ¿cierto?, viva en otra comuna, sino que sea acá en la ciudad de Valparaíso. Y para eso hay que sentarse con todos los actores, ¿cierto?, en una mesa técnica para poder dar soluciones habitacionales, ¿cierto?, a quienes lo requieren, en el sector puerto, en el sector bancario. Marcelo, estamos con el tiempo. 120 segundos que ya pasaron. Don Luis Schweiger, sus 120 segundos. Sí, yo me preguntaría qué hicieron en la condición de concejales para no fiscalizar, digamos, lo que pasa precisamente en estos sectores, que además también aprovecho de saludar a las juntas de vecinos de los campamentos y de las poblaciones, digamos, en la parte alta de los cerros, a Casa Abierta, que son organizaciones que han llevado adelante años, décadas, digamos, de lucha por justamente una estrategia distinta, y yo creo que ahí desconoce el señor Banen la situación, porque
la mayor parte de esas familias piensan en radicarse y no erradicarse, a pesar, digamos, de la institucionalidad que lo que ha buscado justamente es dejarlos fuera de la política de vivienda a propósito del derecho, digamos, que no está consagrado en la Constitución y pasa a ser un negocio. Y aquí, a diferencia también del alcalde Charp, lo que hay que incentivar, ¿cierto? Y lo que hay que proyectar acá es la inversión pública en esta materia porque es un derecho, digamos, fundamental. Y aquí no se trata, digamos, de que el sector privado no tenga derecho a construir, pero sí hay que dotar, digamos, y resolver el problema de vivienda, sobre todo en la parte alta de los cerros. Y ahí nosotros, nuestra propuesta, digamos, que de hecho la conversamos con las dirigentes y dirigentes de campamento y de Casa Abierta, es la idea de construir, digamos, un plan comunal de urbanización que ponga como prioridad resolver la situación de los campamentos, sobre todo y particularmente, por lo menos en una primera fase, sobre los terrenos municipales, cuestión que se ha ido avanzando gracias, digamos, al esfuerzo y a la lucha, digamos, que llevan adelante las juntas de vecinos de esos sectores. Y por otro lado, hay que también incorporar una estrategia, un programa de rehabilitación, porque en Valparaíso hay muchas casas, muchos terrenos, digamos, que están hoy día baldíos, hay mucha construcción patrimonial que también está en desuso, y ahí hay que buscar una estrategia y resolver un plan, digamos, junto con el MIMBU y el Serviu, para poder rehabilitar esas casas. Se fue el tiempo, Luis. Cargar, digamos, 120 segundos, sí. Claudio Reyes. Mira, en general, en Valparaíso, más allá de las tomas de los campamentos, a mí lo que realmente me molesta es que en algún momento yo dirijo la Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Municipal, en donde en algún momento tratamos de levantar una propuesta que fuera en la dirección de levantar un plan quinquenal de vivienda, en el sentido de cubrir las necesidades y el déficit de vivienda que hoy día estamos viendo, que yo creo que, Carlitos, es un poquito más allá de 10.000, se calculan 12.000 las unidades que hoy día estarían faltando en Valparaíso. Ese plan lo estuvimos trabajando en varias comisiones de trabajo, pero cuando llegó la hora de llevarlo al interior del municipio para que la administración lo sacara adelante en términos técnicos y en términos políticos, porque aquí había que desarrollar un tema mucho más profundo y llegar a consensos con el Estado en general, eso no se logró. Ese plan, ¿qué pretendía? En el fondo, el tratamiento de los campamentos y las tomas, darle una solución, ojalá definitiva. Hay campamentos como Sor Teresa, Las Torres, que llevan 50, 60 años sin tener una urbanización correspondiente. El tema, por ejemplo, de los subsidios, también hacía Carlos Bebán también una referencia a lo caro que es construir en Valparaíso, por tanto tiene que haber un tratamiento especial por parte del Estado en relación al monto de los subsidios. El tema del repoblamiento en el plan de la ciudad, en los sectores desde el Almendral y al sector puerto, que tampoco se ha considerado en buena forma. Incluir también, por ejemplo, la recuperación de casonas antiguas que hacía referencia a Luis y de sitios eriazos también que hoy día están en abandono, que tampoco se ha tomado en consideración. En fin, son varias las alternativas hoy día que tenemos de trabajo. Hay proyectos bastante acotados a lo que es la topografía y a la morfología de Valparaíso, como por ejemplo el tema del pequeño condominio, que hoy día se está desarrollando un proyecto piloto ahí en el Cerro Florida. Proyectos como ese podríamos potenciarlos. Bueno, evidentemente tenemos que trabajar un plan regulador que responda a las necesidades de lo que hoy día... Se fue el tiempo. Claudio Reyes, 120 segundos son cortos en televisión. Ya vienen los 30 segundos de réplica. Le agradezco igual a todos el respeto por los 120 segundos. Ordenados, como siempre. Ya. Marcela, 30 segundos de réplica. Muchas gracias. Creemos que la oficina de vivienda se debe fortalecer y debemos aportar a la oficina de vivienda y a toda la municipalidad de Valparaíso un enfoque de derechos humanos. Es decir, esto que nos permita comprender más allá del problema de la vivienda, que es un problema de habitabilidad. Y tenemos que trabajar con un enfoque de derechos humanos complementario para el buen vivir de los habitantes de Valparaíso. Eso por un lado, y como propuestas concretas de lo que el municipio puede hacer, ya que es la institución que está más cerca de las comunidades, un banco de suelos y una lista de priorización con los comités de vivienda para los proyectos inmobiliarios. Gracias, Andrés. Escuché atentamente a Carlos en su intervención y me parece que su intervención es una actualización de la frase de Castro, te invité a vivir acá. Él habla de erradicación. Hay campamentos que llevan décadas en dicho lugar. Tú fuiste parte de la gestión del Serviu, también, Carlos, no hay una autocrítica respecto a eso. El Serviu no ha regularizado desde el 2008 ningún campamento. Las gestiones de la UDI y la DC no construyeron desde la Aegis municipal ningún proyecto de vivienda como Nuevo Amanecer. Entonces, cuando estamos hablando de vivienda,
estamos hablando de en serio, porque la vivienda es un derecho y tenemos que garantizarlo en Valparaíso. Jorge Sharp, muchas gracias. Carlos Banen. Bueno, eso demuestra que Jorge Sharp no sabe ni siquiera lo que está hablando, porque erradicar es justamente que el campamento se quede ahí donde está ubicado. Y lo otro que le quiero decir a Jorge Sharp es que en todas las gestiones y administraciones anteriores se construyeron más viviendas por parte de la Oficina Municipal de Vivienda que en la gestión que él le toca presidir o que él manda. Entonces, la verdad que está totalmente equivocado en cuanto a los datos que entrega. Ahora, me quedo con lo que sí decía Claudio. Yo creo que es importante repoblar el plan de la comuna y aquellos inmuebles que están abandonados. Se fueron los 30 segundos, Carlos Banen. Marcelo Barraza. Sí, mira, todo parte de tener un buen equipo en la SECPLAC para ir a buscar los recursos. De ahí parte todo. Porque hoy día también hay que reconocer cuando existen este tipo de errores. Cuando tú no das con una directora del SECPLAC que está preocupada más de la política, ¿cierto? Que en verdad ir a buscar las soluciones habitacionales, en este caso, de todos los porteños y las porteñas. Eso es el punto de partida para poder tener estos grandes conjuntos habitacionales, sociales, dignos para todos los porteños. Gracias, Marcelo. Luis. Sí, quiero decirle a los vecinos y vecinas de Valparaíso que así como hemos trabajado con Las Torres y otras organizaciones de campamento, vamos a desarrollar un plan comunal de urbanización que implique, digamos, el desarrollo en vivienda, infraestructura pública, infraestructura comunitaria y desarrollo social con centros culturales y otras actividades. Lo fundamental aquí es la participación de las organizaciones y la toma de decisiones, digamos, respectivas de lo que quieren hacer en su territorio también, que es lo relevante, y no, digamos, que se tomen decisiones técnicas en el escritorio. Claudio Reyes. Sí, decir que delante nombré a unos delegados, una plataforma de delegados, delegados municipales que íbamos a implementar, y un delegado, el de desarrollo urbano. Este va a tener el mandato de levantar este plan quinquenal que estábamos planteando anteriormente la actual administración de Jorge Sharp, en la idea de cubrir el déficit habitacional que tenemos, pero también apuntando a los espacios públicos de calidad, limpios, seguros, en fin, que tengan una correspondencia realmente a un buen vivir. Gracias, Claudio. 30 segundos que pasaron. Vamos con la tercera pregunta. Seguimos en esta semana 24 Chile Elige, concentrados en una comuna emblemática de nuestro país, en la comuna de Valparaíso. Este es otro tema que es muy particular del puerto. Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003. Sin embargo, esto ha implicado que no exista mucha renovación urbana, aludiendo a preservar, por ejemplo, la arquitectura tan clásica inglesa del siglo XIX. ¿Esta declaración es un yugo o es una oportunidad perdida por la ciudad de Puerto, Marcela? Mira, repito, vuelvo a lo que mencioné cuando estábamos hablando de trabajo. Nosotros pensamos que se debe redireccionar presupuesto municipal a áreas estratégicas de turismo, patrimonio y cultura que favorezcan la situación tan compleja de empleabilidad que tiene Valparaíso. Eso principal. Entonces, pensamos en una coordinación, una supracoordinación de turismo, patrimonio, cultura, en coordinación con desarrollo económico. Desde ahí necesitamos levantar y actualizar las ordenanzas municipales. También hay una ordenanza, por ejemplo, de grafitis, dada la controversia que sucedió con la artista Mon Laferte por el mural que todo Chile se enteró. Ahí necesitamos hacer una renovación de la ordenanza de grafitis. Por ejemplo, Valparaíso es una ciudad patrimonial en un perímetro, ¿cierto? Que es un polígono el que se declara en la ONU. Pero, ¿cómo vamos a considerar el patrimonio? ¿Lo vamos a considerar solo en su aspecto material? Valparaíso también, y todas las ciudades del mundo, gozan también de patrimonio inmaterial. Y eso es lo que debemos rescatar y trabajar en conjunto, como han dicho todos los colegas acá, en conjunto con la comunidad. Eso es algo primordial, en conjunto con las organizaciones, con las asociaciones de artistas, de músicos callejeros, de músicas. Hay una asamblea de músicas también en Valparaíso. Necesitamos avanzar en eso. Actualización de ordenanzas. Cuando digo también ordenanzas que favorezcan el turismo local, estamos hablando también de patrimonio, porque debemos las zonas patrimoniales resguardarlas, cuidarlas y favorecer al turismo, que es una de las áreas que son los ejes económicos de Valparaíso, que lo han sido en toda su tradición, como tú mencionas, desde el siglo XIX, o sea, del final del siglo XIX. Principalmente eso, fortalecer la dirección de gestión patrimonial, trabajar en conjunto, tomando en consideración las medidas que ellos propongan a la ciudad, con turismo, desarrollo económico. Gracias, Marcela. Jorge Sharp. Gracias, Andrés. A ver, tratemos de, en tiempo
tiempo breve desarrollar una visión amplia de patrimonio. Desde la perspectiva material, efectivamente el patrimonio por muchos años en nuestra ciudad ha estado abandonado, pero yo le quiero decir a los porteños y a las porteñas que comenzamos a ver la luz al final de este túnel de abandono que ha tenido el patrimonio en nuestra ciudad. Hace un par de meses atrás suscribimos con la ministra de Cultura y el subsecretario de Patrimonio un acuerdo histórico que en una de sus cláusulas señala la redefinición del rol del Estado en el sitio Patrimonio de la Humanidad, y eso me parece que es fundamental. ¿En qué se va a expresar en nuestra gestión esto, Andrés? En primer lugar, que vamos a contar, y en eso estamos trabajando, con una glosa presupuestaria 2021 para patrimonio. En segundo lugar, que vamos a contar y vamos a construir un estatuto para la inversión en el sitio Patrimonio de la Humanidad que simplifique la burocracia que hoy día existe de consejos de monumentos nacionales, también la burocracia municipal, hay que decirlo, que permita precisamente revitalizar lo que ya se está generando, por ejemplo, en el barrio Puerto. Tercer lugar, oficina municipal en el barrio Puerto que permita precisamente, en términos institucionales, tener una gestión mucho más ágil y descentralizada. Y desde la perspectiva patrimonial cultural, porque Valparaíso es capital cultural de Chile, quiero decir varias cosas. A diferencia del gobierno y a diferencia de la derecha, que aquí está representada en este debate, nosotros no despreciamos la labor de las artistas, valoramos la labor de los artistas y las artistas. No los perseguimos penal y políticamente, sino que valoramos su gestión. Hemos hecho hartas cosas. Aprobamos hace poco el Plan de Cultura. Tenemos 2 ordenanzas que tienen una visibilidad nacional. La ordenanza de artistas callejeros, la primera municipalidad en Chile con ordenanza de artistas callejeros, y la ordenanza que reconoce la labor del artesano y la artesana, también única en Chile. ¿Qué vamos a hacer? La concursabilidad está matando a la cultura, no solamente de Valparaíso, sino que todo Chile. Vamos a desarrollar presupuestos participativos culturales el año 2021 que le permita a los creadores de Valparaíso y a las creadoras de Valparaíso preocuparse de crear y no de sobrevivir. Y el Plan de Cultura también contempla algo muy importante, la constitución del primer Consejo Comunal de las Culturas en Valparaíso, que permita, por ejemplo, redirigir recursos para infraestructura cultural en Valparaíso. Carlos Banen. Indispensable. Vamos con él. Cuando nosotros hablamos del sitio Patrimonio de la Humanidad, lo primero que tenemos que decir es que hay una deuda del Estado de Chile. No voy a hablar de gobierno, voy a hablar de deuda del Estado de Chile porque esto ha pasado por varios gobiernos. ¿Qué es lo que sucede? Basta con que miremos lo que sucede en otros países. Dicen que a veces las comparaciones son odiosas, pero hay que mirar lo que sucede. Y en ese sentido, cuando nosotros observamos en otros países, son los estados los que se hacen cargo del sitio Patrimonio de la Humanidad, vale decir, destinan recursos para mantenerlos en perfectas condiciones. Eso, en el caso de Valparaíso, no existe. No hay ayuda estatal, pero tampoco por parte del gobierno regional. Hemos pedido en reiteradas ocasiones una glosa especial para poder invertir en el sitio Patrimonio de la Humanidad, lo que tampoco ha sucedido. Y finalmente, en la municipalidad hasta el día de hoy tampoco tenemos una glosa que nos permita invertir, mejorar el sitio Patrimonio de la Humanidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que se va deteriorando día a día, que es justamente lo que decías tú, Andrés. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a destinar recursos a través de una glosa específica para potenciar el patrimonio. Pero no nos vamos a quedar solo ahí. Vamos a incentivar también alianzas público-privadas. Hay muchos inmuebles que están abandonados, que son de privados, y vamos a través de estas alianzas público-privadas a mejorar estos inmuebles. Y además, ¿qué vamos a hacer? 2 cosas más. 1, vamos a reducir, que ya lo señalé, la tasa de la patente comercial. Justamente en uno de los sectores donde vamos a reducir la tasa va a ser en el sector patrimonial, porque queremos potenciar el sector patrimonial. Y termino con que también vamos a implementar baños públicos no solamente en el sector patrimonial, sino que también en distintos sectores de la comuna, para contribuir a tener cada día un Valparaíso más limpio. Gracias, Carlos. Marcelo Barraza. Sí, mira, con respecto al financiamiento, ¿cierto?, al presupuesto municipal, hay que transparentarlo. Hoy día el presupuesto, ¿cierto?, no lo conoce la gente, y el patrimonio es la gente, primero que nada, no los sectores, ¿cierto? Sector puerto, evidentemente que ahí hay que ponerle, ¿cierto?, un trabajo para la reconstrucción de lo que significa, ¿cierto?, este maltrato que ha tenido este sector. Sí, en estos 4 años y también en administraciones anteriores, pero debemos de alguna manera poder levantar, ¿cierto?, esta reconstrucción con obras públicas y privadas. Debemos de darle la confianza a aquellos que quieren invertir en la ciudad para que también, ¿cierto?, aporten a esto. Nosotros tenemos medidas que son urgentes. Pintura y fachada en Valparaíso es evidente que hay que hacerlo. El reordenamiento, ¿cierto?, del plan en Uruguay, por ejemplo, ¿cierto?, es evidente que hay que hacerlo. Hoy día tenemos que hacer una comparación con el puerto de Hamburgo, por ejemplo, o con el puerto de Marsella,
para que así podamos tener, ¿cierto?, la capacidad de poder llegar a ese nivel. Es el gran Valparaíso, no es el pequeño Valparaíso. Y por eso, ¿cierto?, nosotros creemos que también debemos el patrimonio extenderlo hacia los cerros de la ciudad. Los barrios necesitan recuperar espacio para la cultura y el arte, para los niños, niñas, adultos mayores. Y eso también tiene que ver con el patrimonio, ¿cierto?, de Valparaíso. Por lo tanto, aquí hay un trabajo, ¿cierto?, que creo que no se ha hecho de la mejor forma. Este financiamiento y este presupuesto se ha gastado en operadores políticos, quizás también en tener un canal de televisión con más de 200 millones de pesos, ¿cierto?, en financiamiento, y eso se puede redestinar justamente para proteger nuestro patrimonio, que es bastante rico, ¿cierto?, en ese sentido. Así es que nosotros indudablemente que estamos preocupados de poder, de alguna forma, hay que llegar, ¿cierto?, con se va el tiempo, esta Marcelo Barraza, reconstrucción en obras públicas y privadas. Patrimonial, don Luis Schweiger. Su turno. Y mira, yo creo que hay que partir de la base que Valparaíso no solamente es el casco histórico y lo que finalmente se reconoce, que terminó siendo un muy buen negocio para algunos sectores, pero lo que trajo en muchos casos también fue pobreza, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos establecer es un criterio, una visión de que el patrimonio no solamente está en el casco histórico y en los barrios tradicionales del Plan de Valparaíso, sino que está también sobre los cerros, ¿no? Independientemente de la pobreza que hay en los cerros, que es producto también de esta concentración de la riqueza dentro de la comuna, ¿no? Lo que nosotros necesitamos y lo que estamos planteando es una estrategia, digamos, que la mencioné hace un rato sobre el tema económico, en la que se desarrolle el turismo, ¿cierto?, de manera de desconcentrar también la actividad turística, no solamente en Cerro Alegre, Cerro Concepción y en el casco histórico, sino que sobre la base también de la participación de los cerros, porque si no hay mejor vista que en Montedónico, quienes conocemos las poblaciones en la parte alta, no sé en qué Valparaíso viven, ¿no? Parece que en otro, y no sé si viven en Valparaíso incluso. Entonces hay que desconcentrar, hay que además aplicar, y aquí saludo a los compañeros del Departamento de Aseo, hay que aumentar la dotación, digamos, de operarios y también de maquinaria para la mantención, digamos, de Valparaíso en su conjunto. Y además hay que generar un proceso de integración al patrimonio de la población, digamos, de los cerros de Valparaíso a través de iniciativas, digamos, tanto municipales como de cooperación con la actividad comunitaria, ¿no? Aquí se pueden desarrollar, hay ejemplos, en Brasil, en Río de Janeiro, lo que antes eran favelas peligrosas, ¿cierto?, con un plan, digamos, de reinserción y de integración se logró sacar adelante y a veces hay más atractivo turístico en las favelas que en otros sectores. Se fue el tiempo. Claudio Reyes. Mira, la Municipalidad de Valparaíso, como administrador del territorio, siento que es el responsable último de la gestión patrimonial que debiera darse en nuestra ciudad. Si no sometemos al tema del sitio patrimonial reconocido por la UNESCO hace ya más de 17 años, creo que ha existido la desidia por parte de todas las administraciones municipales anteriores, incluida esta, en no generar un plan de gestión patrimonial de acuerdo a las condiciones que ese sitio tiene. No ha habido nunca el intento, alguna vez en honor a la verdad se intentó hacer un plan de gestión patrimonial que fue rechazado por el Consejo de Monumentos Nacionales y de ahí en adelante no ha habido absolutamente nada. Creo que ha habido una desidia por parte del municipio en general, pero coincido mucho con Luis, que aquí solamente algunos ganaron y otros realmente perdieron. Si uno se va al Cerro Alegre y Concepción, que podríamos decir que ganaron en términos económicos, pero también perdieron por el tema de la gentrificación. Porque esos barrios al final fueron vaciados de los habitantes originales y se pierde esa condición tan rica que en realidad ya hoy día está lleno de locales comerciales, hoteles, en fin, que tenemos que valorarlo en su justa medida, pero también tenemos que generar los equilibrios necesarios para que esta cuestión no se nos desbande. Y por otro lado, el otro sitio, la otra parte del sitio, el Cordillera Abajo, Santo Domingo, Arrayán, en fin, el barrio Puerto, la verdad es que la inversión ha sido mínima. Una posibilidad concreta de haber desarrollado un plan de inversiones importante hubiera sido la recuperación del mercado puerto, pero la recuperación integral del mercado puerto, es decir, haber intervenido la totalidad del edificio y el entorno inmediato. Solamente aquí se optó por parte de esta alcaldía de un desarrollo mezquino solamente en el primer piso, que al final no ha resultado mucho. La verdad es que ha estado bastante
poco activado en ese sentido y muchos le dicen, ya no le dicen ni siquiera mercado puerto, sino que le dicen mercado muerto. Se nos va el tiempo, 120 segundos, 30 segundos de réplica. Marcela, comenzamos contigo. Está atenta aquí anotando. Vamos con esos 30 segundos. Sí. Bueno, coincido en que la potencia que se le ha dado al polígono patrimonial ha generado abandono en la ciudad de Valparaíso, generando polos de exclusión dentro y fuera de la ciudad. Tenemos que valorar la cadena completa que ofrece esta identidad tan rica que tiene Valparaíso, que atrae al turista, tanto extranjero como nacional. Valorar toda la experiencia, toda una cadena. Entonces, donde la persona que vende café te entrega una experiencia tan rica como la persona que te recibe en un hotel. Gracias, Marcela. Jorge Sharp. El patrimonio, Andrés, es la gente. Y quiero poner dos ejemplos. El patrimonio es lo que está haciendo la juguera en Las Palmas, ahí en una población que ha sido permanentemente estigmatizada en placeres altos. Es lo que está haciendo el Club Deportivo Nueva Lucero en La Básica, en Rodelillo, en el corazón de Rodelillo. Estamos trabajando con gente joven precisamente para entender de que el patrimonio no está concentrado en 2 o 3 cerros, sino que Valparaíso entero es patrimonial. Carlos Vanen. Sí, vamos a implementar también en el sitio Patrimonio de la Humanidad y en la comuna en general algunas medidas que van a contribuir, por ejemplo, a mejorar la seguridad y a mejorar la limpieza. Cuando hablo de mejorar seguridad, yo lo he dicho públicamente en mi programa, vamos a efectuar un recambio de las luminarias públicas, pero además vamos a crear un departamento de seguridad ciudadana con móviles en terreno. Creo que es importante mejorar la seguridad en el sector. Y desde el punto de vista de la limpieza, también ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a efectuar convenios con algunas instituciones para poder pintar y también vamos a implementar algo... Se nos va el tiempo, Carlos Vanen. Marcelo Barraza. Bueno, el patrimonio es de todas y de todos también. Aquí no deben haber sesgos políticos, ¿cierto? Ni mucho menos tratar de imponer lo que en una administración determinada, ¿cierto?, lo requiera. Por lo tanto, están todos invitados a poder participar en recuperar nuestro patrimonio a través del municipio con los recursos que hay que redestinar con esos 85.000 millones de pesos, ¿cierto?, que hay que ocuparlos de buena manera para que la gente vea, ¿cierto?, que en definitiva Marcelo, algo les muchas llega. Gracias. Se pasa el tiempo. Luis Schweiger, 30 segundos. Sí. Repito, digamos, acá hay un abandono de los cerros de Valparaíso, que es donde vive la mayor parte de la población, digamos, del puerto, y hay que trabajar sobre la base de una estrategia que permita la integración social al desarrollo del patrimonio, porque no puede ser que los recursos que ingresan finalmente se terminen malgastando, digamos, en un centro que además ni siquiera está poblado, no se ha hecho nada básicamente aprovechando el patrimonio, pero además con integración. Esa es la propuesta nuestra. Gracias, Luis. Claudio Reyes. Bueno, decir que Valparaíso es más que el sitio reconocido por la UNESCO en términos patrimoniales. Valparaíso, todos sus cerros tienen algo que aportar en este tema, el plan, el borde costero, pero también tenemos patrimonio en Placilla de Peñuelas, un patrimonio natural y un patrimonio histórico, y por qué no decirlo también en Laguna Verde, otro sector importante en Valparaíso que debiera ser el resguardo del patrimonio natural que tiene esa zona, en la perspectiva también de hacerlo un atractivo turístico importante y que también le sirva de fortalecimiento económico. Claudio Reyes, muchas gracias. Ahora viene la etapa final del programa de esta semana 24 de Chile Elige, concentrado en Valparaíso. 1 minuto de libre disposición. Aquí yo no pongo el tema, ustedes eligen. Marcela. Bueno, primero quiero resaltar la importancia de que nosotras las mujeres disputemos espacios de poder. Es muy difícil para nosotras llegar hasta estas instancias, lo podemos ver claramente en este panel, donde en una ciudad tan importante y vanguardista como es Valparaíso para la política nacional, nos encontramos con un panel de 6 varones, un conductor, 5 candidatos y una candidata, por lo cierto, independiente. Esto es producto de la violencia generalizada que vivimos las mujeres en todos los espacios en los que transitamos. De aquí me quiero referir a la violencia institucionalizada, que también se da, de la que somos víctimas, de la cual yo he sido víctima en la alcaldía de Jorge Sharp, bajo una política sistemática de acosos y maltratos laborales, lo cual se puede demostrar con los más de 1.200 millones de pesos que se han malgastado en juicios laborales. Contra esta y todas las violencias, que mañana marchemos, nos vamos todas y todes a la huelga general feminista, porque la huelga general feminista va, porque queremos caminar libres y sin miedo, justicia para Sevilla, no más crímenes de odio, nos vemos mañana. Gracias, Marcela. Jorge Sharp, su minuto. Nos quieren hacer creer hace harto rato, vecinas y vecinos, que Valparaíso está agonizando, pero desde nuestra perspectiva lo que está agonizando en Valparaíso es el duopolio, es la corrupción, son las malas prácticas.
Valparaíso hoy día está luchando por su futuro, luchando por su destino. Estamos viviendo una transición. Tenemos que salir del siglo XX y avanzar hacia el siglo XXI. Y ese proceso, los únicos que los van a liderar, los únicos aquellos quienes van a empujarlo, va a ser la gente. Por eso es la fuerza de la gente la que va a sacar adelante a Valparaíso. Valparaíso hoy día cuenta con una propuesta de desarrollo que nos permite, desde mi perspectiva, pensar en un bienestar para todas y para todos sin distinciones de ningún tipo. La invitación que nosotros hacemos es a construir y no a destruir, a proponer y no descalificar, a actuar en consecuencia en función de los objetivos que tenemos como ciudad, que son en definitiva lo que queremos, que es el Valparaíso del siglo XXI que soñamos todos los porteños y todas las porteñas. Jorge Char, muchas gracias. Carlos Banen. Yo quiero hablarle a los porteños y a las porteñas que nos están mirando en este minuto. Y quiero decirles que tengamos fe, que tengamos esperanza. De verdad que un mejor Valparaíso sí es posible. Quiero que todos nos sintamos orgullosos de ser porteños, de ser porteñas. Y a esa es mi invitación, a que este 11 de abril vamos a comenzar todos juntos, sin distinciones, a comenzar a levantar y a reconstruir Valparaíso, que tan mal lo ha pasado en este último tiempo. Ese es el mensaje, Andrés. Fe, esperanza, un mejor Valparaíso si es posible. Marcelo Barraza. Bueno, trabajador portuario, también trabajador municipal. Me identifico con el barrio, jugué en canchas de tierra y hoy día en esta representatividad, ¿cierto?, que tengo la oportunidad también de formar un gran equipo para poder levantar Valparaíso, es unir, es también entregar esa confianza en un alcalde para que pueda mejorar, ¿cierto?, todos los barrios de Valparaíso. ¿Cómo? Pavimentos participativos, escalas, más canalizaciones de agua lluvia, más conexión de agua potable y alcantarillado, más subsidios de muro, más títulos de dominio para todos nuestros barrios, ¿cierto?, en Valparaíso. Eso es lo que tiene que hacer un alcalde, estar presente en cada uno de los lugares, ¿cierto?, que Valparaíso, ¿cierto?, se divide. No dejar atrás Placilla ni Laguna Verde. No tienen por qué ser el patio trasero, ¿cierto?, de nuestra ciudad. Ese es nuestro compromiso, un compromiso de trabajo verdadero, siempre con la gente. Gracias. Gracias, Marcelo. Luis Schweiger. Sí, quiero saludar especialmente a los vecinos y vecinas de las poblaciones y campamentos de Valparaíso, a los trabajadores y trabajadoras portuarios, municipales, del aseo municipal en particular, que somos compañeros de trabajo. Quiero saludar a los pescadores artesanales, a los profesores, profesoras, es decir, a todo el pueblo trabajador porteño que viene sufriendo el abandono permanente, digamos, de las autoridades tanto comunales, regionales como nacionales, porque lo que no se ha roto en este país es el pacto, digamos, de gobernabilidad neoliberal heredado de la dictadura, y lo que necesitamos romper con las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, es justamente ese pacto de gobernabilidad. Y nuestra propuesta de desarrollo para Valparaíso implica que las organizaciones y que el pueblo organizado participe en la toma de decisiones y no solamente se les consulte la opinión, sino que fundamentalmente se tomen las decisiones con ellos, que sean vinculantes y sean resolutivas. Vamos a generar y necesitamos generar eso. Se da el tiempo, Luis. Lamentablemente cierra don Claudio Reyes. Sí, ante la profunda crisis que hoy día está viviendo Valparaíso, yo creo que hoy día más que nunca convoco a los porteños y porteñas a trabajar por la ciudad. Tenemos que sacarla adelante, necesitamos estabilizar la carga tanto del municipio como de la ciudad. Ni yo, ni todos los candidatos aquí presentes, hoy día creo que tenemos la fuerza necesaria para sacar a Valparaíso adelante. Lo que necesitamos es la unión de todos los porteños y porteñas, necesitamos trabajar en un trabajo mancomunado. En esa perspectiva nosotros nos proponemos, como si es que llegamos a ganar el día de mañana, a levantar un gobierno de unidad local, comunal, en el sentido de llamar a todos los que de alguna u otra forma sientan que el trabajo que van a aportar a Valparaíso sea realmente positivo. Van a estar los mejores, independientes de su color político, de su condición social. Valparaíso necesita que nos unamos, Valparaíso necesita que trabajemos en conjunto. Hoy día necesitamos una mejor ciudad para vivir, una mejor ciudad para desarrollarnos. Y en eso estamos empeñados como candidatura. Muchas gracias y le agradecemos a todos ustedes, los 6 candidatos de la próxima elección del 11 de abril en Valparaíso. Es parte de nuestra misión pública exponer todas las posturas para que usted vote informado. El próximo 11 de abril ya viene la segunda etapa de este Semana 24 de Chile Elige con la comuna de Santiago. Rodrigo Álvarez lo va a estar acompañando. Que le vaya bien.
Semana 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muchas gracias por seguir acá en Semana 24 Chile Elige, nuestro segundo bloque de debates, de conversaciones, de diálogos que tienen que ver con miras a la elección del próximo 11 de abril. Comillas, si es que se realiza en 1 o 2 días, vamos a conversar también a propósito de eso en este episodio, en este capítulo que tenemos que tener, donde entre otras cosas lo que queremos hacer es dialogar, conversar, tratar de solucionar problemas de algunas comunas en lo específico. Ya hablamos hace poco rato de lo que pasa en la comuna de Valparaíso y hoy día nos vamos a entrar en este segundo bloque en la comuna de Puente Alto. Pasamos a ver la descripción de esta comuna. La comuna de Puente Alto es la más poblada del país, con 568.106 habitantes, de los cuales 399.739 cuentan con derecho a sufragio, en una superficie de solo 88 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la comuna con mayor densidad a nivel nacional. Tiene una tasa de pobreza multidimensional de 23,31%, una de las más altas de Chile, ubicados en su mayoría en el sector de Bajos de Mena. Y vamos a ir de inmediato a saludar a quienes componen este panel, quienes buscan la alcaldía, el sillón alcaldicio de la comuna de Puente Alto. Entre otras cosas, vamos a ir conociéndolos uno por uno. Parto saludando a Matías Toledo. Don Matías, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estar acá en Semana 24 Chile Elige. Un saludo a todos y a todas que nos están viendo y a los participantes también. Matías del Partido de Igualdad, es del Pacto de Dignidad Ahora, diseñador gráfico, ¿es su profesión? No, soy técnico en telecomunicaciones. Técnico en telecomunicaciones, muy bien. Aprovechamos también de saludar a Luis Escanilla, que también es otro de los que busca el sillón alcaldicio de Puente Alto. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Luis Escanilla Benavides por mi madre. Muy bien. Gracias por la invitación. Benavides, me parece muy bien. Está también en esta mesa el alcalde todavía, Germán Codina. Germán, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por estar en Semana 24 Chile Elige. Hola, hola, muy buenos días. Bueno, saludar a todas las vecinas y vecinos y obviamente también a quienes de alguna manera hoy día en este espacio democrático son parte de la construcción de la institucionalidad y del debate sano en el diálogo con la altura de miras. Así que esperemos que hoy día sea un buen día para Puente Alto. Nos parece muy bien. También saludamos a Rodrigo González, que es el cuarto postulante a la alcaldía de Puente Alto. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en Semana 24. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Saludos a los vecinos y vecinas de Puente Alto y aquí estamos en este espacio cívico para que los ciudadanos conozcan más los candidatos a alcalde. Antes de ir a las preguntas, quiero distender un poco la conversación para saber algo que hemos visto y que lamentablemente estamos viviendo hace un año que tiene que ver con la pandemia. Hemos sabido de números bien preocupantes el día de ayer. Hoy día nuevamente tenemos sobre 5.000 nuevos contagios en nuestro país. Y quería preguntarle así a libre albedrío, ¿ha sido muy difícil hacer campaña con esto de la pandemia, con restricciones, con tener que evitar, por cierto, los contagios y estar muy apegado a las decisiones sanitarias que adopta la autoridad? Por ejemplo, Matías, ¿a ti te ha costado mucho? Mira, siendo súper sincero, la verdad es que no. Cuando nosotros y nosotras asumimos el desafío de ir por esta alcaldía colectiva, por este proyecto, lo primero que nos dio fue como este rechazo hacia la política institucional con respecto a la forma en la cual se hace política y se hace campaña. Nosotros y nosotras dijimos, vamos a hacer campaña política y nuestra mejor campaña va a ser hacer el trabajo que venimos realizando durante todo este tiempo. No vamos a hacer nada distinto. El trabajo que venimos realizando las poblaciones, la villa, los campamentos, es el trabajo que nosotros y nosotras realizamos como campaña. Para nosotros y nosotras fue fundamental tomar este proceso, sobre todo en pandemia, debido a que cuando llegó la pandemia pensamos que íbamos a parar en nuestro trabajo social, en nuestro trabajo territorial, porque no podíamos seguir aglutinando gente. Sin embargo, la necesidad en Puente Alto fue tan grande, había tanta necesidad en diferentes lugares, que se llegaron a levantar más de 60 ollas comunes en Bajos de Mena, o sea, en Puente Alto en general. Trabajamos en muchas ollas comunes, trabajamos en más de 15 ollas comunes. Estuvimos trabajando con la Ruta Calle, entregando más de... que no ha costado mucho entonces, no, esto de hacer... No, porque para nosotros y nosotras la política no se hace en un puerta a puerta. O sea, lo que no hiciste en 5 años, lo que no hiciste en 10 años, lo que no hiciste durante toda tu vida, no podías hacerlo durante 3 semanas o un mes. Es que hay otros que pensar eso. Luis, en el caso suyo, ¿le costó? Sí, es difícil hacer campaña, porque estamos en periodo de campaña. Es difícil porque también hay situaciones, cuando uno visita a los vecinos, del problema del contagio. Uno podrá haber trabajado durante tanto tiempo, años, y durante la pandemia ha seguido trabajando,
Pero la verdad de las cosas es que estamos en un periodo complicadísimo para el país y especialmente para la gente de Puente Alto. Yo creo y siento de que cuando uno entra en campaña, entra también a conversar, digamos, a entregar un mensaje y a entregar mensajes, digamos, que en el fondo la gente tendrá el derecho de votar el día 11, no sé si son 1 o 2 días, pero el día 11, pues no ha cambiado el día 11, y por lo tanto hay que entregar el programa, qué es lo que está pensando cada uno. Rodrigo, en su caso, ¿difícil? Enfocándose principalmente en la pregunta, no es tan difícil en cuanto al desarrollo, en cuanto uno tenga que hacer el casa a casa, la feria, el contacto con la gente. Bueno, hoy en día entramos en cuarentena los fines de semana, ahí se complica un poquitito más, pero principalmente en cuanto al tema del desarrollo del contagio. Eso yo creo que ha sido sumamente una barrera en cuanto a el contacto directo con la gente muchas veces tira, ¿cierto?, al abrazar, a la mano, claro. Ese tipo de barreras. Pero hay que mantenerlo, el distanciamiento social, pero principalmente además, lo que dice Matías Toledo es verdad, o sea, el tema... Uno ha tenido un trabajo constante con la gente, el desarrollo de las ollas comunes, el trabajo constante, entonces principalmente uno hace una oficialidad en cuanto a la campaña, el folleto, en el casa a casa, eso es como lo más formal. Seguramente vamos a seguir con esto, no sabemos con qué restricciones todavía de aquí en adelante. En su caso, alcalde, ¿cómo ha sido esto? Bueno, la verdad es que los alcaldes en ejercicio tenemos, primero, obviamente ciertas restricciones legales, y esa restricción legal lo primero que dice es que nosotros tenemos que abandonar el cargo el 11 de marzo, por lo tanto, ese es el día real en que salimos a hacer campaña, y mientras tanto yo creo que además la pandemia, junto con el tema de si los niños volvían o no a clase, lo que hicimos en Puente Alto, por ejemplo, de ayudar a la Escuela Creación, que tiene algunos niños en situación de discapacidad, para que pudieran, en casos excepcionales, ¿no es cierto? Usted sabe que niños, por ejemplo, con trastorno autista, etcétera, se le hace muy complejo permanecer en la casa después de un año. Entonces, lo que hicimos fue abrir, sí, algunas puertas para permitir descomprimir esa angustia que a veces hay en muchos hogares, pero también entendemos que es necesario volver con seguridad. Entonces, todo eso era imposible, porque si el alcalde hubiera salido antes, ¿no es cierto?, y se hubiera tomado, por ejemplo, días sin permiso, o sea, días con permiso, sin goce de remuneraciones, la gente hubiera dicho, oye, pero el alcalde dejó botar su pega. Entonces, el 11 de marzo, le digo a todos los vecinos de Puente Alto, es el día real en que yo salgo a la calle y es el día en que, obviamente, respetando las normas sanitarias, recordemos, porque esto está todavía en una situación compleja, vamos a hacer la campaña como se pueda. Muy bien, pues vamos a las preguntas, porque Puente Alto es una comuna, por cierto, que requiere mucha atención desde todo punto de vista en distintas cosas que queremos ir viendo. Recuerden que tienen 2 minutos para responder esta primera pregunta. Yo quería partir diciéndole y preguntándole que la comuna de Puente Alto en lo específico fue escenario de graves disturbios durante el estallido social, saqueos, incendios e incluso ataques a la comisaría de la propia comuna, al punto que la comuna de Puente Alto se transformó para muchos en sinónimo de pobreza y también de delincuencia, a propósito de todo lo que ocurrió en aquella época. La pregunta es, ¿cómo pretenden ustedes mejorar la seguridad de la comuna de Puente Alto y enfrentar en específico los delitos asociados al crimen organizado, que además aprovecha la vulnerabilidad de los jóvenes para de alguna manera reclutarlos? Parto contigo, Matías Toledo. Sí, es una muy buena pregunta. Estábamos preparados también para esta pregunta. En Puente Alto existen más o menos 771 efectivos de carabineros, mientras que en otras comunas, por darte un ejemplo, tenemos, como en el caso de Vitacura, 177 carabineros. Si uno divide la cantidad de carabineros por habitante, nos damos cuenta, ¿cierto?, que Vitacura tiene más o menos 400, o sea, tiene un carabinero por 400 habitantes, mientras que Puente Alto tiene un carabinero cada 800 habitantes. Es decir, nosotros y nosotras en la comuna de Puente Alto somos doblemente estigmatizados, tanto cierto como la opinión pública muchas veces, como también por las instituciones desde el Estado, ¿ya? En ese sentido, nosotros y nosotras, para estar a la par con otras comunas, necesitamos por lo menos tener 1.400 carabineros haciendo el trabajo de combatir el narcotráfico. Nosotros y nosotras no necesitamos, por ejemplo, fuerzas especiales que vayan a reprimir a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Lo que nosotros y nosotras necesitamos es que de una vez por todas se acabe con el narcotráfico. Los que vivimos y soñamos y sentimos y pasamos pena en Puente Alto, todos sabemos dónde venden droga. Todos sabemos, hasta las vecinas que tienen Alzheimer saben dónde venden droga. Es de ese nivel. Entonces, necesitamos más efectivos policiales y aquí paso a detallar un poco parte del programa.
Lo que nosotros y nosotras proponemos también es crear una app, un botón de pánico con asistencia municipal para las posibles víctimas de femicidio. Hoy día nosotros y nosotras sabemos, por ejemplo, que la policía tarda mucho en llegar cuando uno llama por teléfono, 2 horas, 3 horas, de repente no llegan. Creemos que es sumamente importante que sea la municipalidad la que pueda ir a combatir esto, ¿ya? Debido a que no tenemos asistencia policial. Por otro lado, también proponemos crear 6 casetas de seguridad, ya mixtas, tanto de seguridad municipal como Gracias, de seguridad... Matías. Los 2 minutos, escaso el tiempo, pero hay que tratar de aprovecharlo lo más posible. Ya. Don Luis, Sí, 2 minutos. Sí, lo que pasa es lo siguiente, tanto el alcalde, quien habla, somos parte del Consejo Comunal de Seguridad, Consejo Comunal que yo creo, y lo he manifestado también, donde están las policías, carabineros, investigaciones, está el alcalde, está la gobernadora, y la comunidad. Yo creo que una persona no representa a la comunidad, pero he manifestado en reiteradas ocasiones de que los consejos comunales de seguridad tienen que funcionar en los territorios, no en una oficina. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque hay que escuchar a la gente, hay que preguntarle a los vecinos cuál es el problema que tienen y tienen que decírselo a las policías, a las autoridades, para que sean las autoridades, ¿no?, las que tomen determinación en base a lo que están pasando los vecinos. Si este es el tema. Segundo, yo creo que hay que conformar también los consejos de seguridad vecinal, con ayuda de los dirigentes, porque los dirigentes cumplen un papel muy importante en los sectores de junta de vecinos o de organizaciones sociales, y por lo tanto hay que trabajar con ellos. Ellos tienen el dato, ellos saben lo que pasa en su territorio. Por lo tanto, creo que hay que constituir consejos de seguridad vecinal. Y lo último, que tiene que ver con un programa fuerte de seguridad ciudadana, no con 5 camionetas, porque la Municipalidad de Puente Alto tiene 5 camionetas arrendadas, tiene que haber un programa mucho más fuerte, hay 8 motos, de las cuales funcionan 6, y por lo tanto hacer un programa fuerte, con más camionetas, con más inversión, con más personal que esté dedicado a atender también a los vecinos que están pasando o lo están pasando muy mal. Porque los que escuchamos la noche, las serpentinas, los fuegos artificiales, estamos en Puente Alto. Y además de eso, la balacera. Entonces, cada uno de los vecinos tiene el dato de dónde, cómo y cuándo, digamos, se pueden enfrentar a este tipo de cosas. Millón de gracias, don Germán Codina. Usted ha visto de cerca esta situación, además, sus 2 minutos. Sí, claro. Primero, decir que si hay algo que he levantado con fuerza es la bandera, la necesidad de que los municipios contemos con más atribuciones para enfrentar situaciones de delincuencia. Para nadie es desconocido que nosotros no manejamos las policías. Coincido con lo que han planteado en la necesidad de que tengamos mayor dotación policial y, de hecho, eso ha sido parte de las cosas que yo he defendido, pero también creo que es muy importante que los municipios podamos contar con más atribuciones. Por ejemplo, lo que decía Luis, el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, finalmente el alcalde lo preside, pero no tiene atribución ninguna como para poder imponer ciertas decisiones, ¿ya? Y en definitiva se transforman en espacios de análisis, que me parecen un avance, sí, por cierto, y hay que reconocerlo porque antes no existían, pero que de alguna manera también necesita tener recursos permanentes. La política comunal de seguridad no puede estar al arbitrio de fondos concursables. ¿Ya? Vivimos en un país en el que pareciera que todo tiene que ser fondos concursables. Cuando hay fondos concursables significa que no hay plata para implementar políticas que son prioritarias. La seguridad es prioritaria, por lo tanto tiene que haber un financiamiento permanente. En el tema de las motos, las camionetas, nosotros hemos de partida hecho un esfuerzo por tenerlas. Puente Alto, cuando yo asumí como alcalde, no tenía ni camionetas, ni motos, ni torres de luz. Hoy día van a llegar también 10 camionetas más de seguridad. Inscribimos el teléfono 1487 para que cuando terminemos la nueva central de cámaras y donde va a operar este teléfono podamos tener un nuevo servicio para la comunidad en el tema de seguridad, como otras comunas que tienen más recursos. Pero si no vencemos también la desigualdad en la distribución de los recursos entre los municipios, va a ser imposible que comunas como Puente Alto, que es donde hay más necesidad, puedan tener también servicios similares a aquellas comunas donde no hay tanta necesidad, pero cuentan con 10 veces más recursos que nosotros. Hay un tema de fondo, que es cómo se distribuyen los recursos entre las comunas de nuestro país. Muy bien. Don Rodrigo González, sus 2 minutos para hablar de este tema. Muchas gracias. Sí, es evidente la carencia de dotación de carabineros en Puente Alto, tal como le decía Matías, cierto, las cantidades no mienten, pero principalmente nosotros postulamos a una alcaldía de construcción popular, en donde también de alguna manera los vecinos y vecinas, cierto, de la comuna de Puente Alto tengan la capacidad de organizarse en virtud de lo que es seguridad.
¿ya? Nosotros tomamos el ámbito de la seguridad como la seguridad humana, ¿ya? No entra tanto en cuanto a lo que es la dotación de carabineros, sino que parte principalmente por un desarrollo cultural, un desarrollo social, una participación de la ciudadanía, ¿cierto?, en cuanto a la toma de decisiones, tal como le decía Luis Canilla, en cuanto a los consejos de seguridad. Y es evidente, ¿cierto?, que en este último tiempo se ha dejado en la comuna de Puente Alto totalmente aislada en cuanto al tema de seguridad. Uno a donde va, a donde los vecinos dicen que no hay carabineros, no llegan carabineros, por lo tanto, la ausencia de carabineros, incluso desde el estallido social, ha sido 100%. No vemos dotación de carabineros en las calles de Puente Alto. Vemos que el narcotráfico, ¿cierto?, tal como le decía Escanilla y Matías, el tema de los fuegos artificiales, la serpentina, lo vemos todas las noches, por lo tanto, hay una gestión que tanto el gobierno central, dependiente del Ministerio del Interior, como también de la alcaldía actual, ¿cierto?, no se ha hecho cargo ni parte tampoco en cuanto a frenar el avance de la delincuencia. Por lo tanto, postulamos una seguridad ciudadana, ¿cierto?, en donde las organizaciones sociales tengan que ver mucho con la toma de decisiones en cuanto al tema de seguridad comunal. Muy bien, don Luis, ahora viene el proceso que tiene que ver con cómo respondemos. Tenemos 30 segundos para, si nos quedó algo pendiente, la primera respuesta, o si queremos emplazar a alguno de los candidatos al frente, de acá algo dijo que no estoy muy de acuerdo, así que sus 30 segundos, don Matías Toledo, a partir de este minuto. Me volvió para el otro lado, no hay problema. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Germán con respecto al tema de los recursos. Puente Alto, si uno divide el presupuesto municipal por persona, tiene alrededor de casi 145.000 pesos por habitante, contra comunas de Vitacura, por ejemplo, que tiene un presupuesto de 1.150.000 pesos más o menos también por habitante. Creemos que es importante hacer una modificación ahí, por ejemplo, al Fondo Común Municipal, y entendemos que esto tiene que ver más con la legislación ya. Gente, me gustaría así reforzar en la parte del programa. Gracias, Matías. 30 segundos, recuerde, son 30 segundos, hay que tratar de tener el tiempo suficiente. Hay un cronómetro ahí en el monitor que usted lo puede ir viendo, va a ver cuánto le queda para mejorar su respuesta. Don Luis, sus 30 segundos. Contestarle al alcalde, la verdad es que justamente estamos ambos en un consejo de seguridad donde creo que falta no solamente conversar entre nosotros, si conversamos y continuamente, pero falta conversar con la gente. Falta conversar con los vecinos y preguntarle a ellos la situación que están viviendo, porque la verdad de las cosas, que yo creo, es decir, hemos tenido algunos en TV, digamos, con el alcalde, pero aquí no solamente se trata de carabineros, se trata también de un trabajo social. Perfecto, sus 30 segundos. Don Germán Codina, 30 segundos a partir de ahora. Bueno, a la gente que está en la casa, recordarle que antes de la pandemia nosotros incluso hacíamos reuniones, no solo del Consejo de Seguridad, sino también del Consejo Comunal en el territorio. Hay fotos, hay evidencia. La pandemia lamentablemente nos ha aislado un poco, pero también quiero dejar sobre la mesa el debate de las leyes importantes. Necesitamos la ley que permita establecer el ADN de las balas. No puede ser que siga existiendo impunidad en nuestro país. Yo siento que también el sistema judicial, la Fiscalía, el Gobierno, el Congreso tienen que poner de su parte. Los municipios vamos a seguir haciendo los esfuerzos, obvio. Gracias, Germán. Rodrigo, 30 segundos para replicar, para agregar algo que le faltaba. Sí, la participación permanente de la gente no es solamente 1, 2, 3 veces al año. Yo creo que parte por tener un contacto directo, permanente con la ciudadanía. El tema de seguridad ciudadana es necesario, ¿cierto? El tema de la organización social, la junta de vecinos, los clubes deportivos, y para que se empiece a generar un movimiento participativo dentro de la toma de decisiones, sobre todo de seguridad ciudadana, ¿ya? No solamente por el tema de carabineros. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver también con la misma introducción. Es preocupante lo que pasa en Puente Alto desde el punto de vista de la delincuencia, lo que decíamos también del narcotráfico, pero la pregunta es un poquito más específica, más allá de lo que han dicho ustedes respecto al personal de carabineros, lo que se hace desde el gobierno central respecto a los gobiernos más comunales. Y acá la pregunta es, en lo específico, ¿hay Estado de Derecho en Puente Alto? ¿Existe el Estado de Derecho en Puente Alto hoy por hoy, o es el narcotráfico el que está controlando parte del territorio? Y aquí la pregunta es específica. ¿Qué fórmula dan ustedes justamente para ir en contra de esto? Matías. En Puente Alto existe Estado de Derecho, sin embargo, igual estamos viviendo una crisis de legitimidad de las instituciones que hace muchos años no se vivía en Chile. De hecho, en las pasadas elecciones de Puente Alto participó un 76,6% nomás de la población, y
eso igual habla de que no hay mucha participación. Cuando nosotros y nosotras vemos también, por ejemplo, que nuestra comuna es situada dentro de las comunas que tienen más problemas con respecto al narcotráfico, entendemos también porque la política pública está orientada de repente a percibir al narcotraficante, pero no al microtraficante. Y es de esa manera que a nosotros y a nosotras nos dejan viviendo y conviviendo con los microtraficantes en nuestros territorios mucho tiempo. Nosotros y nosotras creemos que es importante trabajar directamente en los territorios de las comunidades con las organizaciones, ¿ya? En ese sentido, creemos que es importante también instalar en esta pasada 6 casetas municipales en lugares súper específicos y también casetas policiales. Hay lugares que nuestros vecinos y nuestras vecinas nos han pedido intervención municipal, decir, oye, aquí necesitamos seguridad municipal, no hacia otros lugares que necesitan una intervención policial. Lugares que se han convertido en verdaderos ferias libres del narcotráfico por las noches. Uno que vive en la comuna de Puente Alto y tiene que pasar por diferentes poblaciones, villas, sabe que históricamente en el mismo pasaje han vendido droga en ese sector. Entonces nosotros y nosotras necesitamos que de una vez por todas la institucionalidad se haga cargo, porque claramente podemos hablar de que no hay un Estado de Derecho cuando la institución no se hace cargo. Y somos nosotras los puentealtinos, las puentealtinas, las que tenemos que salir a emplazar a los narcotraficantes. Es de conocimiento del alcalde que hace poco hubo una balacera en la cual resultó muerto el pololo del hermano de una dirigente en la Nocedal. Entonces, si nosotros y nosotras no somos capaces de ponerle un cerco a la delincuencia, de ponerle un cerco al narcotráfico, vamos a seguir siendo nosotras, las organizaciones sociales, las que tengamos que salir a pelear con el narcotráfico, como lo hemos hecho todo este tiempo. Así que claramente podríamos hablar de que no hay un Estado de Derecho cuando no se hace cargo el Estado con respecto a... Gracias, Marías. ¿Ya? Ahí están tus 2 minutos. Don Luis Canilla, sus 2 minutos para hablar de este tema. Bueno, es complicado. La tarea de un municipio, de una comuna, es complicado cuando se trata del narcotráfico. Y especialmente Puente Alto. Yo soy nacido, criado y vivo en Puente Alto, en el sector de Casas Viejas. Y yo nunca había visto del nivel, digamos, de que hemos llegado con respecto al tráfico de drogas. Aquí es terrible, digamos, no solamente en la noche uno escucha, digamos, cuando llega la droga, sino también las balaceras, balas locas también que han habido en los sectores. Pero yo creo que aquí también la autoridad a nivel nacional tiene que poner de lo suyo. Yo le voy a poner un solo ejemplo. Me acuerdo que cuando hubo una matanza, digamos, en la Caro Ursúa, 5 personas. ¿Cuál fue la solución que dio el gobierno? Instalar un globo. Un globo con una cámara y lo trajeron desde Las Condes, lo instalaron acá. Yo le pregunté, ¿esto va a servir para lo que está pasando en Puente Alto? Creo que no. Bueno, nunca se supo del globo, a lo mejor el alcalde tiene más información que yo, pero nunca desapareció el globo. Entonces, las políticas de gobierno tienen que estar acorde también con la situación que sucede en los territorios. Cuando uno habla de narcotráfico, también está hablando del vecino. El vecino que está viviendo está traumado, digamos, muchas veces, porque en su calle venden droga, porque al lado venden droga, o porque los niños están cayendo en el tráfico también. Entonces, ¿cuáles son las políticas que nosotros tenemos que implementar? Primero, tenemos que invertir más recursos en el desarrollo propio, digamos, de los sectores. Trabajar con la Junta de Vecinos, trabajar con los dirigentes. Los dirigentes son los que están en el territorio y saben lo que pasa. Los vecinos están en el territorio y saben lo que está pasando. Ellos tienen mucha información y se lo han dicho Carabineros, se lo han dicho las policías. Lo que pasa es que esencialmente muchas veces no se actúa a tiempo. Creo que hay que hacer una gran inversión en el tema de seguridad para poder contrarrestar lo que está pasando en Puente Alto. Gracias, Luis. Don Germán Codina, varias cosas ahí sobre la mesa. Sí, por cierto. Y primero creo que hay que reconocer que el Estado de Derecho, hoy día, la institucionalidad, está siendo desafiada sobre todo por el narcotráfico. Un narcotráfico que tiene redes de poder en todos los sectores socioeconómicos, porque a veces se trata de estigmatizar a los sectores poblacionales más pobres de manera muy injusta, diciendo como que allí pasara esto. La verdad es que justamente la fuerza del narcotráfico es que tiene redes en lo político, en lo económico, en las instituciones. Y eso hay que terminarlo una vez por todas, incluso el ingreso de armamento ilegal a nuestro país, que hoy día les da poder de fuego, con el que amedrentan en poblaciones, en distintos sectores. Y tengo una pequeña diferencia con lo que decía Luis, porque yo no quiero exponer a los dirigentes sociales a que ellos crean que ellos son los que los están vendiendo y los que están dando información de las cosas que hacen, porque en definitiva los van a ir a buscar a la casa. Lo que necesitamos es que haya una respuesta robusta del Estado, terminar con la impunidad, pero también, si me queda, no sé si me queda un minuto, ¿podrías decirme cuánto? Te queda. Creo que también tienen que ir políticas sociales. ¿Qué hicimos en Puente Alto, por ejemplo?
un programa de extensión horaria. Todos nuestros niños hoy día en los colegios municipales pueden quedarse hasta las 6:30, 7 de la tarde, después de las 3, mientras sus papás trabajan, en actividades artísticas, científicas, por ejemplo, ¿ya? Culturales, deportivas, y con eso también los va sacando de la tentación de que alguien los trate de llevar por el mal camino. Pero tiene que haber políticas sociales. Por ejemplo, que Puente Alto tenga más del 50% de su población con hacinamiento, ¿ya? Y tenga 10 veces menos recursos para generar políticas sociales para revertir ese saneamiento que el que tienen las comunas del sector oriente, a mí me parece escandaloso. Hay un problema de fondo. Y lo otro, cuando fui presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, justamente usé ese poder para sacar adelante un proceso constituyente que permitiera abordar cambios profundos en nuestro país, para abordar todas estas necesidades sociales, ¿ya? Que construyamos un Chile más justo. Y una de las preguntas claras fue, ¿usted cree que hay que sancionar a quienes se vinculen con el narcotráfico y no puedan nunca más ocupar espacios puestos públicos, ser autoridades, etcétera? Y la gente dijo, estoy de acuerdo. Entonces me gustaría que el Congreso y el Gobierno reaccionaran a eso y sacaran una ley para impedir que gente vinculada al narcotráfico... ¿Rodrigo? Sí, Puente Alto no es una isla. No es tan diferente a la realidad que pasa en el resto de Chile. Hace un tiempo atrás, cuando estaba la promesa de Sebastián Piñera que iba a terminar con la delincuencia, no se cumplió. Por lo tanto, ese no cumplimiento lleva totalmente a una ausencia de Estado de Derecho, yo creo, dentro de todo el territorio nacional y también en lo que es el territorio comunal. No hay Estado de Derecho cuando se sigue aumentando la cifra de delincuencia, hay aumento de portonazo, no hay ley, cierto, que ande en las calles, por lo tanto no hay una política desde el Ministerio del Interior, en este caso, cierto, del Gobierno Central de Sebastián Piñera, a el desarrollo, cierto, del Estado de Derecho dentro de la comuna de Puente Alto. Yo creo que el tema, claro, puede pasar por el tema del armamento, pero ¿de dónde salen las armas? O sea, estamos viendo y viviendo, cierto, que las armas salen del ejército, de carabineros, entonces también hay un tema sumamente delicado en cuanto a de dónde vienen las armas, cómo se alimenta el narcotráfico y cómo va masificándose estas políticas, cierto, de corrupción dentro de alguna institución del Estado. Muy bien, le quedó un poco de tiempo, pero está. Don Matías Toledo, sus 30 segundos para replicar, agregar algo que le quedó de su primera respuesta, su segunda respuesta. Uso del tiempo. A nosotros nos llama mucho la atención que, por ejemplo, la voluntad política del Estado esté puesta en criminalizar y perseguir, ¿cierto?, a las personas que salieron para expresar su rabia, su pena. En la revuelta social tenemos muchos compañeros y compañeras detenidos con montaje, y tenemos un departamento de inteligencia del Estado que funciona para levantar montaje, pero no hay la misma voluntad política para levantar un montaje para un narcotraficante, no hay la misma voluntad política para perseguirlo. A nosotros eso nos llama mucho la atención. Gracias, Matías. Ahí están sus 30 segundos. Ha sido complejo lo del tiempo, ¿no? Sí, muy complejo. Sí. Demasiado complejo. Don Luis. Hay que acostumbrarse. 30 segundos. Yo, la verdad, las cosas es que no estoy estigmatizando en ningún lugar. Estoy diciendo, digamos, de que hay que trabajar con la Junta de Vecinos, porque ellos tienen los datos, saben trabajar con ayuda de la policía y de la municipalidad, por supuesto. Pero hay una cosa que manifiesta el alcalde que yo le quiero rebatir. El tema, digamos, Rayito de Luz, es un programa que junta a los niños, digamos, después de clase. No se le quiso dar nunca una subvención. Se le dio una vez, donde llegaban más de 60 niños y lamentablemente no se le dio ningún tipo de ayuda. 30 segundos. Germán, 30 segundos. Lo están emplazando. Sí, no, pero mire, fundamentalmente los vecinos saben que durante mi gestión justamente abrimos un programa de fondos concursables que nos permitió entregar a más de 300 organizaciones distintas subvenciones, y quienes están mirando y son de distintas organizaciones sociales lo saben, y por tanto eso desmiente completamente que nosotros no estemos apoyando las organizaciones de base. De hecho, por ejemplo, las organizaciones de mujeres se triplicaron en Puente Alto durante mi gestión. Eso significa que estamos también potenciando el tema de género, que para mí es muy importante. Mañana se celebra el 8M y obviamente vamos a seguir... Gracias, Germán. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Rodrigo, 30 segundos. Sí, insuficientes las políticas de gobierno, insuficientes las políticas del alcalde actual. Yo creo que hay que darle mayor énfasis en cuanto al tema del Estado de Derecho. Y hacemos un llamado también a la ciudadanía, ¿cierto?, a organizarse en base al tema de la delincuencia. Yo creo que pasa por un tema de organización y participación dentro de un municipio de Puente Alto, sobre todo. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, tiene que ver con vivienda, con hacinamiento, con habitaciones, porque Puente Alto tiene más de 500.000 de habitantes y, por cierto, es la comuna más poblada
del país. Y sin duda que este es un tema, porque el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas. De hecho, en paralelo, además, hay situaciones de hacinamiento como Bajos de Mena, que se han ido conociendo, le hemos visto en varios reportajes que se han hecho a propósito de lo mismo. Y la pregunta que queremos hacerles es la siguiente: ¿qué medida proponen ustedes para mejorar el acceso a la vivienda, por una parte? Y segundo, ¿de qué tipo se va a hacer esto? ¿De qué fórmula se va a establecer para evitar justamente el hacinamiento que hemos visto en la comuna de Puente Alto? Don Matías, sus 2 minutos. Primero que todo quiero complementar la respuesta anterior. Primero, el 8M no se celebra, se conmemora. Segundo, yo soy director de la ONG del Centro Abierto Rayito de Luz. A nosotros sí nos entregaron subvención solamente un año, pero no se le entregó más subvención tampoco a la Fundación Inclusión TEA. Ahora me quiero referir al tema que me estaban preguntando con respecto a vivienda. Nosotros y nosotras contamos con un plan regulador actualizado desde el año 2003, con un PLAEC, un plan de desarrollo comunal desde el año 2011. A los puentealtinos, a las puentealtinas nunca nos han preguntado en cuál es la comuna que nosotros y nosotras queremos vivir. Somos nosotros y nosotras las que vivimos en esta comuna y a nosotros nunca se nos ha preguntado qué es lo que queremos. Vemos, por ejemplo, en sectores de Bajos de Mena que no hay derecho a la ciudad, pero sí derecho a la vivienda. ¿Y cómo se expresa esto? Que, por ejemplo, en la Vendimia y a San Guillermo ni siquiera cae el camión de la basura a retirar. Lo que nosotros y nosotras proponemos es que de una vez por todas sean los vecinos, las vecinas, las que puedan influir en el plan de desarrollo comunal para saber cuál es la ciudad que nosotros y nosotras queremos. Para eso nosotros y nosotras también proponemos un banco de suelo para la construcción de la vivienda social, que nosotros y nosotras en Puente Alto podamos asegurar un banco de suelo para los puentealtinos y las puentealtinas. Y esto no quiere decir, por ejemplo, que la gente de San Bernardo, la gente no pueda llegar a Puente Alto. Lo que nosotros y nosotras queremos es combatir el allegamiento y el hacinamiento de una vez por todas, ¿ya? También nosotros y nosotras proponemos una participación directa de las organizaciones sociales y también cooperativas de construcción, cosa que sean las comunidades quienes decidan, ¿cierto?, cuáles son los terrenos que vamos a tener para la construcción de viviendas, para el derecho a la ciudad, cuál va a ser la vivienda en las cuales nosotros y nosotras queremos vivir, y también puedan ser los puentealtinos quienes construyan sus propias casas. En ese sentido, creo que es fundamental la democracia y la participación, porque si nosotros y nosotras hablamos, ¿cierto?, que queremos mayor participación y democracia, es a nuestros vecinos y a nuestras vecinas a quienes tenemos que preguntarles. Así que eso es lo que nosotros y nosotras opinamos. Bueno, y tenemos que cambiar de una vez por todas el plan regulador, si no puede estar tan desactualizado desde el año 2003, ¿ya? Muy bien, Matías. Don Luis Quenilla, su tiempo, 2 minutos para referirse a este tema de la vivienda y el hacinamiento en Puente Alto. En Puente Alto se han levantado una cantidad enorme, digamos, de comités de campamentos. Y lamentablemente la gente no va a un campamento porque le guste, va porque tiene una necesidad o porque estuvo en comité de allegado que estuvo años y nunca le salió la casa y termina en un campamento o en una toma. Y lamentablemente estas familias tienen que vivir desagregadas, digamos, con complicaciones tremendas de hacinamiento, falta de agua, falta de luz, falta de todo, porque es una toma. Ahora, obviamente, hay una serie de medidas o políticas públicas que debería tomar, no solamente el municipio, sino que el gobierno. En Puente Alto se entregan casas y en general, digamos, todas estas casas se han en su mayoría entregado a gente afuera de Puente Alto. Entonces, yo creo y siento de que hay que exigirle al gobierno de que por lo menos el 80% de las casas que se construyan en Puente Alto sean para puentealtinos, para la gente que está en los comités allegados, que llevan años, y le han entregado un subsidio en un papel y no han podido comprar su casa. Y lo otro que es importantísimo también manifestar, que el municipio, en su momento, compramos terreno en concordancia, digamos, con ese tiempo era la presidenta Bachelet, la cual compramos terreno para construir casas. Bueno, esa es una política importante, cómo se asocia el municipio con la entidad estatal para comprar terreno y para construir viviendas dignas. Y lo último tiene que ver también con el poder construir casas mucho más grandes, digamos, viven en hacinamiento constantemente. No solamente en Bajo de Mena, si aquí en Gabriela Poniente, en la Arcoíris, en los canales, el Molino, ni siquiera veredas, porque las veredas están interrumpidas por postes. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una construcción digna y planificada. Muchas gracias, don Germán Codina. Usted con la palabra, 2 minutos. Sí, bueno, primero me gustaría aclarar que aquellos proyectos que sacamos adelante con la compra de terrenos del fondo de la Subdere, y en esto lamento tener que caer en una disputa más de carácter político, fueron fondos
que logramos con el primer gobierno del presidente Piñera. La presidenta Bachelet no participó de eso. Segundo, que la vía que usted muestra y que usted mencionó recién, el molino, y dice que las veredas ni siquiera la gente puede pasar, fueron construidas en la concertación. Nosotros lo que hicimos fue tratar justamente de demoler los guetos de pobreza. Y la gente se acuerda de esta foto en la casa, que ha sido muy chistosa, pero que dice algo. ¿Qué es lo que dice? Tenemos que demoler la injusticia para volver a construir casas dignas. Entonces, lo primero que quiero decir es, mi política ha sido tratar de brindarle a la gente de Puente Alto proyectos de vivienda social digno. Evidentemente el plano regulador necesita algunas modificaciones, pero si nosotros observamos la comuna hoy día como está, la zona que puede tener una mayor densidad está sobre lo que se llama la falla de San Ramón. Entonces, tampoco podemos arriesgar a la gente que por su sueño de la casa propia terminen viviendo en lugares peligrosos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sí, en un proceso participativo, ¿ya?, que sea muy transparente, ver cuáles son los lugares de la comuna que pueden sufrir modificaciones de ese plano regulador, pero también escuchando a los vecinos de los sectores. Porque, por ejemplo, el sector de granjas antiguas, los vecinos que dijeron, no queremos más densidad. Aunque el metro pase por aquí, no queremos más densidad. Hay 769 comités de vivienda en Puente Alto. Los vamos a seguir apoyando, apoyamos con el ahorro, pero también necesitamos que la política de vivienda social termine restringiendo el uso de suelo urbano y finalmente lleve a que los terrenos suban tanto de valor que la plata del subsidio se va en comprar los terrenos en vez de en construir mejores viviendas. Entonces, aquí hay un problema de política nacional y eso también afecta a los municipios, pero yo estoy obviamente dispuesto como municipio a seguir haciendo crecer el presupuesto en vivienda como lo hemos hecho crecer todos estos años. Los vecinos que han recibido casas de 3 dormitorios y que en su vida habían pensado en la posibilidad de hacerlo, de recibirlo, fue gracias a que el municipio hizo una alianza con la Subdere y lo sacó adelante. 2 minutos, Rodrigo González, uso de la palabra, 2 minutos. Sí, me llamó la atención la fotografía que muestra el alcalde Codina en cuanto a votar la desigualdad. Yo creo que está bastante expresa la imagen. Sí, el tema de cómo nos hacemos cargo realmente de la gestión municipal en relación al tema de la vivienda. Llama la atención que después de 2 periodos, ¿cierto?, no estemos al tanto del nivel de hacinamiento y el desarrollo, ¿cierto?, de la explosión, ¿cierto?, demográfica que tiene la comuna de Puente Alto. O sea, en una década suben casi 100.000 personas dentro de lo que es la demografía. Pero esto va mucho más allá del tema de la vivienda en sí, sino que va en relación a cómo nosotros como gestión, como alcaldía, ¿cierto?, realizamos primeramente una gestión con el gobierno central, ¿cierto?, en cuanto a que tiene que ver con el tema de los recursos, pero principalmente cómo nosotros elaboramos una vivienda digna en un barrio digno. Yo creo que ahí está mucho de lo que la gente topa en cuanto en relación a recibir una casa, ¿cierto?, el tema estatal, el tema subsidio, pero no es una casa digna. Yo creo que ahí hay que ir avanzando en el tema de cómo nosotros como alcaldía, en este caso Alcaldía Popular, ¿cierto?, estamos ya, ¿no es cierto?, a la creación de un fondo comunal para terrenos habitacionales, en donde realmente nosotros detectemos, ¿cierto?, los terrenos, pero también demos una solución digna a la familia. Y además de lo que es la casa, ¿cierto?, también hacer una gestión de microbarrio. Yo creo que eso es hacer unas poblaciones, en este caso Bajo de Mena, totalmente aislada de todo servicio. O sea, en Bajo de Mena no hay bancos, no hay pago de servicio. Entonces, como también yo creo una política de vivienda, pero también de microbarrio, donde también sea un tema de digno. Y además también un tema de sustentabilidad, donde también acompañe con el tema de plazas, parques, áreas verdes, porque es terrible el tema de construcción. Rodrigo, sí. Varias cosas sobre la mesa que han puesto cada uno de ustedes a propósito de este mismo tema. Pasamos a aprovechar los 30 segundos que nos quedan entonces para esta pregunta, para, insisto, sumar algo, agregar algo, querer emplazar respecto a lo que ha dicho alguno de los otros candidatos. Don Matías Toledo, sus 30 segundos a partir de este minuto. Perfecto. Yo quiero hacer mención de 2 puntos que escuché de don Luis y también de don Germán. ¿Ya? Lo primero tiene que ver con las veredas. ¿Ya? En Sargento Menaguer hace muy poco, hace 2 años, por ejemplo, pusieron adocésped, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, destruyeron las veredas para poner ese adocésped. O sea, no hay una planificación. Primero se destruye algo que se implementa y después, ¿cierto?, se implementa algo nuevo. Eso pasó por todo Sargento Menaguer. Por otro lado, nos llama la atención que el sector inmobiliario sí tenga acceso a la falla de San Ramón y a la deforestación del pie de cordillera. Gracias, Matías. Sus 30 segundos. Las viviendas básicas. Don Luis, ¿usted puede aprovechar sus 30 segundos también? Sí, el alcalde mostró una foto bien bonita. Le voy a decir lo siguiente, digamos, Piñera puso una piedra para la construcción de un hospital. Piñera, gobierno de mi amigo acá.
que puso una piedra y nunca construyó el hospital. En el gobierno de Michelle Bachelet se construyó el CRS. Ahí está, los 30 segundos. Don Germán Codina, puede usar esos 30 segundos. Bueno, lo primero es ser muy claro. La gente sabe que yo fui el que levantó la bandera de la defensa justamente del hospital. Ese hospital y el que está al lado del CRS, que ambos están licitados, que obviamente la pandemia generó un congelamiento en alguna de las obras, pero que son obras que debieran de partir en cualquier momento. Y quiero, en el tema de la vivienda, también decirle a las miles de personas que están en campamentos que yo no soy de los que cree que a ellos hay que tratarlos como la escoria, ¿ya? Lamentablemente hay personas que sienten que ellos, ¿no es cierto?, tienen Gracias, que hacer Germán, todo. 30 segundos, su tiempo. Terminamos con Rodrigo González, sus 30 segundos a propósito del tema que estamos hablando. La gente que no tiene, los vecinos y vecinas que no tienen vivienda, yo creo que están cansados de las excusas permanentes, tanto de la autoridad electa actuales como también de excusas de gobiernos anteriores. Principalmente pasa por un tema de cómo entregamos una organización vecinal, ¿cierto?, en cuanto a las mismas tomas de terreno o la población, ¿cierto?, de organizaciones sin casa, una solución digna. Yo creo que pasa por ahí. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta del panel a propósito de cosas que se han ido dejando acá entrever. Y una tiene que ver con que la comuna de Puente Alto tiene más mujeres que hombres en su población, en lo concreto. Decía hace poco rato Matías, además, que se viene la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, eso va a ser el día de mañana. Y colgándonos un poco de eso, también queremos aprovechar de plantearles la siguiente pregunta, porque además de tener una mayor población femenina, Puente Alto, por sobre la masculina, tiene un registro además que es preocupante desde el punto de vista de denuncias por violencia contra la mujer. Eso como primera cosa. De hecho, entiendo que es uno de los más altos de la región, también las denuncias que se hacen contra las mujeres. Y lo otro, que a propósito de la pandemia y cuánto han sufrido las mujeres, es que han perdido muchas el empleo. La pregunta es, ¿qué harían ustedes o cuál sería su política en torno a este tema que tiene que ver con la violencia de la mujer? Y segundo, ¿qué harían ustedes para tratar de ayudar a aquellas mujeres que perdieron el desempleo en la comuna de Puente Alto? Dos preguntas que, por cierto, tienen como objetivo el foco femenino, lo que va a pasar con la mujer en una comuna, insisto, que tiene una mayor población de mujeres por sobre hombres. Don Matías Toledo, 2 minutos para responder a esta pregunta. Perfecto. Yo creo que lo más importante, y hemos estado trabajando con los vecinos y las vecinas, es la promoción a la denuncia. Hoy en día sabemos que las víctimas de femicidio solamente el 28% ha denunciado. Y de ese 28% solamente el 14% mantenía una medida cautelar. Por lo tanto, lo que nosotros y nosotras sabemos es que nuestras compañeras, nuestras vecinas, nuestras madres, nuestras hijas no están denunciando. Es sumamente importante denunciar. Ahora, promocionamos la denuncia, pero también la gente dice, bueno, denuncio, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si denuncio? Porque no llega a Carabineros. Por eso que nosotros y nosotras proponíamos también la APP de emergencia que dije hace un rato atrás, que pueda ser la seguridad municipal la que socorra a nuestras amigas, a nuestras compañeras, a nuestras madres, a nuestras hijas. Proponemos también la creación de la Oficina de las Mujeres, Niñas, Adolescentes y Diversidad Sexual, ¿ya?, que es sumamente importante. El apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar tiene que ser más grande y no solamente reducirse al espacio institucional, porque en delante escuché, por ejemplo, decir a don Germán Codina que en su gestión se han duplicado, por ejemplo, las organizaciones feministas. La Municipalidad de Puente Alto no trabaja con organizaciones feministas, ¿ya? Las organizaciones feministas se han levantado porque a la fecha se han producido más femicidios y hay una ola que las compañeras y las compañeras se han empoderado del espacio público, se han empoderado de las calles, que está súper bien y nadie puede cooptar eso. Ellas son autónomas de llevar su participación y su trabajo adelante. Con respecto al trabajo, nosotros y nosotras creemos que hay que potenciar el cooperativismo, ¿ya? Desde los emprendedores, desde las emprendedoras, es importante. Uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto, de nuestra campaña, es el cooperativismo. A nosotras, los puentealtinos, nos da pena, por ejemplo, pasar por una plaza y ver cómo los trabajadores y las trabajadoras de áreas verdes están sin su implemento, están sin casino, no tienen baño. Nosotros y nosotras creemos que es sumamente importante que los puentealtinos y las puentealtinas levanten sus empresas de una vez por todas para que puedan tener sueldos dignos. Gracias, Matías. Muy bien. Uso sus 2 minutos. Don Luis, sus 2 minutos. Bueno, obviamente que la municipalidad cumple un papel muy importante no solamente en el desarrollo, sino también en el cuidado de las mujeres y de las familias. Y yo creo que hay que armar un buen programa donde vayan ayuda a la violencia intrafamiliar, que se está dando mucho en Puente Alto. Y la pandemia demostró de que en Puente Alto es
una cantidad enorme de mujeres que han sido abusadas. Para eso yo creo que tiene que invertirse más recursos que yo les voy a decir. Puente Alto en saldo final de caja tuvo más de 14.000 millones. Más de 14.000 millones saldo final de caja 2020. Y eso es harta plata. Se pueden hacer muchas cosas. Podríamos hacer un gran programa de ayuda a la mujer temporera, a la mujer, digamos, a las pymes, digamos, de mujeres. Y yo estoy planteando dentro de mi programa que creo que hay que fortalecer, digamos, el trabajo de las pymes, porque obviamente no puede ser que muchas de las mujeres que están saliendo a trabajar se demoran 2 horas en llegar a Santiago y en volver son 2 horas más, a pesar del metro. Hay algunos que dicen que el metro lo trajo Sandones, eso es mentira, para que quede claro. Las pymes tienen que ser, digamos, apoyadas por la municipalidad. Y esto significa de que tienen que invertirse más plata, ¿ya? El tema del empleo es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo creo que Puente Alto tiene una gran cantidad de mano de obra que no está siendo usada, ¿ya? Especialmente las mujeres. Lo vemos en las ollas comunes. Todas levantadas, en su mayoría, por mujeres. Por mujeres. Entonces, por lo tanto, algo está pasando ahí, pues. Es decir, durante meses, la gente, digamos, estaba en las ollas comunes, se tuvo que alimentar a través de este trabajo. Muchas gracias, Luis. Don Germán Codina, sus 2 minutos para referirse a este tema. Bueno, primero quiero agradecer a todas las mujeres puentealtinas que son un tremendo ejemplo. La verdad es que ellas sacan adelante a su familia, son mamá, papá muchas veces. Y hemos tratado de generar distintos programas. Se habla mucho de participación ciudadana y ojalá fueran las mismas mujeres las que contaran, ¿no es cierto?, cómo el municipio ha incentivado, ha dado subsidios, ha apoyado el emprendimiento. Por ejemplo, la señora Erna, una persona de los pueblos originarios que hoy día pudo colocar su local de comida gracias a que el municipio le brindó apoyo. Y es un ejemplo de los más de 1000 mujeres que hemos ido apoyando, a las que le hemos ido entregando subsidios, porque creemos que lo que hay que hacer es darles herramientas para que puedan ser autónomas, que es muy importante eso, ¿ya? Porque trabajar con dignidad y hacer justicia en nuestro país pasa también porque la gente tenga las herramientas para poder desenvolverse y desarrollarse como ellos quieren y que nadie les esté imponiendo las cosas. Creo que lo que hay que hacer es seguir, obviamente, fomentando esto. Lo vamos a seguir haciendo. Había contado que habíamos triplicado las organizaciones sociales de mujeres en la comuna. Además, por ejemplo, el botón de pánico que tú hablabas, nosotros implementamos 50 de esos botones con la central de cámaras y con carabineros como una manera también de ayudar a mujeres que podrían ser víctimas de femicidios, o sea, de agresiones, para evitar femicidios. Y obviamente nos encantaría contar con más recursos al respecto. Y lo de los 14.000 millones, súper claro a los vecinos de Puente Alto, 8.000 de esos son operacionales y el resto inversión en pandemia que tuvo que congelarse, ponerse en paréntesis mientras tanto. No hay despilfarro de recursos, por el contrario, es toda inversión que se va a seguir desarrollando, pero ustedes son testigos. Tuvimos 4 meses congelados en cuarentena y por lo tanto esos 4 meses tuvimos que frenar cierta inversión en el territorio y solo hacer las cosas que eran bienes esenciales. Gracias, Germán. Rodrigo González, sus 2 minutos para este tema. Sí, un gran saludo a todas las mujeres, compañeras, madres, hijas, para esta conmemoración del 8 de marzo. Principalmente las mujeres se destacaron en la comuna, ¿ya? Yo creo que es jugar un gran rol en sacar la familia adelante. Las ollas comunes principalmente eran organizadas, encabezadas y dirigidas por mujeres, y eso es una gran muestra de organización y solidaridad. Frente a la pregunta, ¿cierto?, ¿qué haríamos dentro de la gestión municipal con las mujeres? Principalmente crear la oficina municipal de mujer y equidad de género. Yo creo que ahí va un poquitito más allá del tema solamente de mujer, sino que también hay que ser capaces, ¿cierto?, de hacer una gestión, en este caso de alcaldía, ¿cierto?, en cuanto a reconocer también la diversidad de género que existe hoy en día y que está totalmente en boga, ¿cierto?, en discusión en estas nuevas generaciones que estamos desarrollando los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y lo que tenga que ver con todo lo que es el desarrollo de la violencia hacia la mujer, hay que partir desde la cabeza. Yo creo que si en este sentido hacemos un cambio profundo en términos de gestión presidencial,
en cuanto al tema de los constituyentes, de lo que tenga que ver con la Constitución, el tema de los diputados, el tema senador, el tema concejalía, el tema alcaldía. Yo creo que podemos hacer un cambio profundo en cuanto a reivindicar los derechos de la mujer. Yo creo que ahí paso por eso. Don Matías Toledo, a partir de ahora 30 segundos para agregar algo a este tema. Perfecto, yo quería hablar con respecto a los remanentes. Nosotros y nosotras estuvimos trabajando con 15 ollas comunes, inclusive llegamos a las 17, trabajamos de la mano de la Fundación Origen, una excelente fundación. Estuvimos solicitando a la municipalidad demasiados recursos, nos dijeron durante todo el año que no había, el 16 de diciembre nos enteramos en un oficio de Contraloría que sobraron 602 millones de pesos. Entonces, creemos que nosotros y nosotras los puentealtinos necesitamos que los recursos y que la gestión se haga de una forma prudente, correcta, porque las necesidades existen y no puede ser posible que habiendo plata nuestros vecinos y nuestras vecinas pasen hambre. 30 segundos, don Luis, sus 30 segundos a partir de ahora. La verdad, digamos, de que para que lo que dice el alcalde tiene que haber consejos públicos abiertos, porque creo que ahí se puede saber, digamos, cómo son las cosas realmente. Los 14.000 millones yo los solicité, alcalde, para que me lo desglosaran. Nunca lo hicieron. Es decir, en marzo se tendría que hacer, pero yo necesito la información ahora de esos 14.000 millones. Quiero saber en qué se gasta o en qué se tiene que gastar. Y hasta el día de hoy no se ha entregado. Entonces yo, por transparencia, digo, en este momento, saldo final de caja, 14.000 millones. Ok, Germán, 30 segundos. Bueno, quiero ser súper claro con los vecinos. Esta suerte de duda que se quiere generar, manto de duda con relación a los recursos. Quiero ser muy claro. Primero, el municipio recibió recursos COVID y los destinó exclusivamente a los recursos COVID. La gente fue testigo que hubo incluso disputas entre los municipios de Chile y el gobierno central para que tuviéramos ciertas flexibilidades para poder utilizar algunos de esos recursos en algunas cosas que venían demasiado esquematizadas y era imposible poder ejecutar en el territorio. Entregamos al final más de 4 millones de almuerzos en ollas solidarias. En la última parte del panel tenemos 1 minuto de libre albedrío, de ocuparlo en lo que ustedes estimen conveniente, hacer algún llamado, emplazar algo. A partir de este minuto, Matías... Yo falto. Falta con los 30 segundos. Perdón. Discúlpame, verdad. No, por favor, sus 2 minutos. 5 minutos. 5 minutos, ya. De aquí a las 3. No más excusa. Yo creo que el tema de cuando hay dudas en una gestión municipal es porque también falta una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la información. Yo creo que hay muchos millones dando vuelta a la municipalidad de Puente Alto y nadie sabe dónde están. Hay muchos millones en cuanto al tema del sobresueldo, hay muchos millones en cuanto al tema del tema de las concesiones, ¿cierto?, con la ribera del río. Ahí se juntan también algunos apellidos más conocidos como Sandón, Codina, y ahí están todos en cuanto a la paleta. Sus 30 segundos. Ahora sí, señores, 1 minuto a partir de ahora. Ya, perfecto. Quiero hablar con respecto a lo que estaba hablando recién aquí Rodrigo. El tema sobre sueldo, nosotras lo denunciamos el año 2018. En el mostrador, el 3 de diciembre del año 2018, Germán Coña dijo que era un ataque político. Sin embargo, en el informe 397 del año 2019 sale claramente, según Contraloría, que la hora diurna se habían pagado por fuera de la ley, que efectivamente había inconsistencia en los libros. Por lo tanto, se habían pagado de mala forma, ¿cierto?, los recursos municipales. Pasa lo mismo con propaganda escrita, pasa lo mismo con el consorcio Alto Green cuando le entregaron, ¿cierto?, a Andrea Ojea, militante de RN, el servicio, ex asesora de Piñera. Y pasó lo mismo con los Árides, donde votaron de forma unánime todos los concejales. Hoy día yo le invito a todos los puentealtinos, a todas las puentealtinas a votar por un proceso colectivo. Acá nosotros y nosotras somos los que sentimos, somos los que pasamos pena, somos los que vivimos en nuestro territorio. De una vez por todas tomemos nuestro futuro por nuestras manos. No puede ser posible que vengan personas que no vivan en nuestro territorio a decidir cómo destinar nuestros recursos. Así que un abrazo, gracias por el cariño y la confianza. Don Luis, sus 60 segundos. La verdad de las cosas, saludar a los vecinos y vecinas. Realmente 8 años que he sido concejal, he tratado de hacer lo mejor posible, he fiscalizado como corresponde, pero además de eso he ganado experiencia en este trayecto, experiencia en lo municipal. Sé cómo se maneja el tema del interior de cada uno de los municipios y creo que he visto, digamos, serios problemas en la comunidad, serios problemas con los adultos mayores, con postrados que necesitan remedio, necesitan ayuda a gente que hoy día está postrada y lamentablemente la municipalidad no ha llegado. Para eso los consejos tienen que ser públicos.
Para eso los consejos, para que la gente sepa cómo está votando cada uno de los concejales y qué opina el alcalde, cosa que lamentablemente hoy día son privados. En lo personal, le quiero dar las gracias a toda la gente que participó en las ollas comunes, las mujeres, Eva Castillo, Lorena Bustamante en el Alba, la señora Gaby en Coloane. Gracias, Luis. Todos ellos. Don Germán, su minuto. Bueno, la verdad es que es muy poco tiempo porque se han hecho justo ahora al final una serie de acusaciones que encuentro muy injustas, además de que no tienen respaldo. Creo que hay dos formas de hacer política, ¿ya? Mirar al futuro, presentar proyectos, y la otra es quedarse en denostar y más encima mentir. Ni la Contraloría ni ninguna otra institución ha sancionado al municipio por alguna situación irregular. Por el contrario, incluso en el caso de horas extras de algunos funcionarios, la misma Contraloría dijo las labores sí se realizaron y por lo tanto están bien pagadas, pero de aquí en adelante, ¿ya?, tiene que tomar el resguardo de que no trabajen tanto. Eso, en concreto, ese fue el tema, ¿ya? Y obviamente nosotros lo respetamos, y así también con otras medidas. Pero la verdad, solo decirle a la gente de Puente Alto que yo miro el futuro y quiero seguir siendo un alcalde jugado por ellos, trabajando por una mejor justicia y también, obviamente, poniendo al servicio de ustedes, no solo mi corazón y mi fuerza y mi energía que me han caracterizado, sino que también a todos los funcionarios municipales para que tengamos una comuna mejor para todos. Rodrigo González. Sí. Bueno, un llamado a todos tus funcionarios que trabajaron súper horas extra, más de 200, que descansen harto, ¿ya? Necesitan descansar. Sí, principalmente un llamado a los vecinos y vecinas de Puente Alto, ¿cierto?, a sumarse a esta alcaldía popular, ¿ya?, dentro de lo que es la lista Chile Digno, ¿cierto?, Partido Comunista de Chile, en relación a una alcaldía progresista, libertaria, democrática, participativa. Y ahí estamos en cuanto al tema, cómo vamos avanzando en cuanto a lo que es la gestión municipal. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, eso, principalmente en cuanto a hacer el llamamiento, ¿cierto?, principal, a sumarse a este proyecto. Rodrigo, Matías, Luis, Germán, agradecerles el haber estado acá en Semana 24 Chile Elige, así es que el respeto, no tengo ni siquiera un segundo, don Matías. Perfecto. Así que quiero agradecerle a usted. Este es un ciclo que va a venir de aquí en adelante. El próximo sábado estamos con gobernadores, así que sigue la sintonía de TVN, se vienen de inmediato las noticias con Nico Vial. Gracias por estar ahí. Muchas gracias por Buenas tardes.